Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida al Teatro del Barrio. Para quien no conozcáis el Teatro del Barrio, es un teatro muy especial. Es un teatro que se proyectó para hacer teatro social y político como herramienta de transformación en esta época tan necesaria. Pero no solo es importante el fondo, qué es lo que se hace en este teatro, sino también la forma. De hecho, la fórmula que sostiene este teatro es que somos una cooperativa de consumo. Es la ciudadanía informada y organizada, que somos socios del teatro y que ayudamos a mantener otro tipo de cultura, otro tipo de diversión, de ocio, pero también de mensaje que a través de la cultura consiga entre todos una sociedad más justa, más sostenible y más humana. Y como no podía ser de otra manera, aparte de todo el estupendo programa que podéis encontrar en la web del Teatro del Barrio, se han montado estas jornadas, el Madrid cambia Madrid, el Madrid que queremos, porque es posible otro Madrid. Y se han proyectado 10 jornadas, que podéis verlas en la web del teatro, sobre asuntos fundamentales que son fundamentales para nuestra vida cotidiana, como es el agua, la alimentación, la energía, la educación, etcétera. Hoy toca la charla de energía y tenemos un lujo de plantel. Ha venido para presentarnos el proyecto de un municipio que no es de Madrid, que es de Cataluña, de Rubí. Ha venido la alcaldesa Carmen García Lores a presentarnos cómo, habiendo voluntad política y una coordinación con el equipo técnico, se pueden hacer muchas cosas en materia de energía. También está en esta charla debate en la que os animamos a participar nuestra compañera de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, coordinadora de la plataforma, Cristina Royce, y el experto que probablemente conozcáis todos porque todos los días sale en diferentes medios de comunicación, tanto radio, prensa como televisión, Jorge Morales de Labra, experto del sector eléctrico y del sector energético en general. Bueno, pues la energía, como bien sabéis, es capital para todas nuestras actividades en la vida cotidiana. Necesitamos energía prácticamente para todo, menos para las relaciones humanas. Cuando me toca dar charlas y hablamos de energía, y cuando es con niños siempre les planteo, decidme en qué cosas utilizáis energía. Y rápidamente todo el mundo piensa en la luz, en la energía eléctrica. Pero prácticamente todo lo que nosotros utilizamos, los servicios que demandamos, detrás hay un consumo energético. Desde esta silla que está aquí o el micrófono, para la fabricación de estos materiales hemos utilizado energía y para que lo tengamos aquí disponible, en el transporte hemos utilizado energía. Por lo tanto, nuestros pueblos y nuestras ciudades son grandes devoradoras de energía. Si la energía es transversal, quiere decir que también es transversal a todas las políticas municipales. Y Madrid no puede ser ajena a la transformación energética que se está viviendo en el mundo. Nuestro actual modelo energético es un modelo que es centralizado, que está en pocas manos de grandes empresas, de un oligopolio, pero además es un modelo poco transparente, cada vez es más caro y como se basa en el consumo de combustibles fósiles y de energía nuclear, es un modelo energético que es contaminante, genera contaminación ambiental, que es peligroso y que genera el cambio climático. Cambio climático que ha desaparecido de las agendas, pero este año es capital para las políticas mundiales, internacionales, frente al cambio climático. Bueno, pues Madrid se puede hacer muchas cosas en materia energética, pero como hemos visto que la energía es transversal a todas las políticas. La energía es transversal a la economía. Si nuestro modelo está concentrado, nuestro modelo energético, en pocas manos y dependemos de las decisiones de unas pocas organizaciones, todopoderosas organizaciones, desde luego la experiencia que tenemos es que estas organizaciones tienen una abultada cuenta de resultados a costa del bolsillo de los consumidores y a costa de que se expulsen alternativas energéticas. No solo afecta a la economía del Estado o a la economía de la Ciudad de Madrid, sino que también la energía afecta a todas las políticas sociales. Estamos viviendo un drama sin precedentes en el Estado español y en la Ciudad de Madrid, que es la pobreza energética. Cada vez son más nuestros vecinos
y vecinas que engrosan una indecente lista que es una lacra. Personas que en este invierno no han podido calentar sus hogares, personas que no han podido tener acceso a la luz eléctrica, y esto agrava enfermedades persistentes, genera nuevas enfermedades, incluso está documentado que genera muerte por pobreza energética. ¿Se puede actuar en pobreza energética a nivel municipal? Pues esto es lo que hemos querido desarrollar en esta charla. ¿Qué pasa con la política energética? Si vemos, la Constitución tiene un reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y la base de la política energética y de la política minera pertenece al Estado. Entonces los municipios podríamos pensar que están muy atados, que tienen muy poco margen de maniobra. Exclusivamente cambiar bombillitas o a nivel de un municipio cambiar unas farolas y poco más. Pues esto no es así. Hay mucho margen de maniobra para poder actuar energéticamente de una manera sensata en el ámbito municipal de Madrid. Hemos querido traer un caso de éxito, no tiene nada que ver con ningún tinte político, es un caso técnico, el Ayuntamiento de Rubí, que ha habido, como os he comentado, voluntad política y una buena coordinación con el equipo técnico del Ayuntamiento, y han podido desarrollar políticas energéticas, económicas y sociales ligadas a la energía y que han mejorado la calidad de vida de todos sus vecinos. Sin más, os quiero presentar a Carmen y poner el vídeo que nos va a presentar la situación del Ayuntamiento de Rubí. Luis, si podéis ponerlo, adelante. ¿Ahorras o es lo que te explican? Que no te cuenten kilovatios. Soy Elinor y mientras te quieres creer lo que te dicen, yo te voy a explicar lo que de verdad pasa. El 80% de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles importados. La economía y el consumo energético aumentan en la misma proporción. Entonces, ¿podemos tener un crecimiento económico ilimitado con recursos energéticos limitados? Veamos un ejercicio práctico. 50.000 millones de euros se ingresan por el turismo en un año. 50.000 millones de euros se utilizan en recursos energéticos importados en un año. ¿Lo comido por lo servido? La situación es grave. Estamos perdiendo empresas y cerrando comercios porque no pueden soportar los continuos incrementos de los costes energéticos. Y la triste realidad es que pagamos más por menos, conocido como el efecto precio. Aunque ahorremos un 25% de energía, nuestra factura subirá un 20%. Del 2006 al 2012, el kilovatio ha subido un 71%. Mientras tanto, en el mismo periodo, una empresa eléctrica no muy lejana incrementaba sus beneficios en un 71%. A la vez, la pobreza energética sigue aumentando y en pleno siglo XXI, más de un 10% de la población no puede pagar la luz, el agua o el gas. No podemos permitir esto. ¿Qué estamos haciendo desde Rubí para defender a la ciudadanía frente a esta injusticia? En la Administración, hemos ahorrado más de un 20% en consumo y mantenimiento energético. En escuelas y entidades deportivas, el proyecto 50-50 incentiva el ahorro, devolviendo el 50% del mismo en subvención directa y el otro 50% en inversión en medidas de eficiencia energética. Rubí fue el primer ayuntamiento del Estado que contrató toda la energía eléctrica de origen renovable. Promovemos la producción local de energías renovables. En la industria, acercamos la universidad a las empresas, implantando proyectos de final de carrera, estudiantes en prácticas y proyectos I+D+I. Compartimos experiencias de éxito entre las empresas. Hemos analizado la eficiencia energética de las naves industriales y el potencial fotovoltaico de sus cubiertas. En el comercio, promovemos el consumo responsable con comercios sostenibles a nivel de energía, residuos y productos de proximidad. And the Rubí goes to... En el doméstico, Comunidad Rubí Brilla. Hemos implantado en 150 hogares un sistema de ahorro que, gracias a una aplicación, permite a la familia saber a tiempo real su consumo de energía eléctrica y así tomar las medidas de ahorro. Con esto hemos conseguido ya un ahorro medio del 12%. Si toda Europa lo utilizara, se podrían cerrar 40 centrales nucleares. Energía para todos.
Hasta la fecha hemos ayudado a 120 familias de recursos escasos con acciones de baja inversión, como puede ser el aislamiento de ventanas, calefacciones eficientes o dar a conocer el bono social. Y no te voy a decir que todo este camino sea fácil, pero sí que el cambio de modelo energético es posible y empieza en los municipios. Adelante, Carmen. Pues gracias. Os he puesto ese vídeo porque en 3 minutos resume muy bien lo que estamos haciendo en Rubí, o por lo menos abrimos algunos temas y ahorramos mucha intervención, porque lo importante, primero, que hay, dar las gracias por la invitación, primero, y la oportunidad que tenemos de poder explicar de lo que estamos haciendo en la ciudad de Rubí. Además, la gente que sabe de verdad son estas 3 personas que están a mi lado, por tanto, y lo que sería más interesante sería establecer un debate. No vamos a decir que Rubí es la única ciudad que hace cosas en temas de eficiencia energética o de renovables o trabajar por el cambio de modelo energético. La diferencia que tenemos en Rubí respecto a otros municipios es simplemente porque casi todos hacen cosas, o por lo menos una parte importante de los que yo conozco hacen cosas. La diferencia de nuestro modelo es precisamente que es un proyecto global, que intentamos trabajar todas las áreas de la ciudad, no solamente la parte municipal, sino, como habéis visto aquí, pues la parte municipal, pero también la industria, el comercio, las escuelas, las entidades, la sociedad en general, con la comunidad Rubí Brilla, que también estamos muy contentos con ese proyecto. Trabajamos la pobreza energética, no solo las ayudas de servicios sociales, sino que también trabajamos más en profundidad y entrando en las casas. Está trabajando de una manera global, de forma que el eje del cambio de modelo energético se ha ido a impregnar todas las políticas municipales. Entonces, esa es la diferencia de nuestro proyecto respecto a otro. Después, otra diferencia es que nosotros trabajamos con el sentido común. No estamos trabajando con proyectos que hace falta mucha inversión. Y, por tanto, nuestro proyecto es exportable a los 8.200 municipios de España, desde una población pequeña a una ciudad grande, como Barcelona. Por cierto, Barcelona está, por ejemplo, haciendo algún proyecto que es muy similar al nuestro, incluso con la gente que nosotros estamos trabajando, ¿no? La comunidad Rubí Brilla, ellos lo están exportando ahora en Barcelona, o el análisis fotovoltaico que nosotros hemos hecho de nuestra parte industrial, ellos lo han extendido, no con los mismos instrumentos, pero sí que el mismo resultado, que es mirar toda la potencia fotovoltaica de todas sus viviendas. Nosotros lo hemos hecho de la parte industrial. Tener en cuenta que nosotros somos una ciudad de 75.000 habitantes, o sea que no es pequeña, con 11 polígonos industriales, con más de 3.000 empresas, con una superficie de esos polígonos industriales que abarca o es similar a la zona franca de Barcelona. Por tanto, estamos hablando de una ciudad con un potencial industrial importante y que además es responsable del 40% de las emisiones de CO2 de nuestra ciudad. Y si no trabajábamos esa parte, era muy complicado poder bajar nuestras emisiones, pero además ayudar a las empresas y al tejido económico de nuestra ciudad a mantenerse en nuestra ciudad y a generar puestos de trabajo. Pensar que el coste de la energía cada vez es un elemento más importante a la hora de una industria de quedarse o no quedarse en un país. Entonces tenemos ya algunas empresas importantes que generan IAE al ayuntamiento, pero además, sobre todo, generan muchos puestos de trabajo que están pensando irse porque el coste de la energía está subiendo y una parte muy importante de su productividad está muy ligado a ese coste de la energía. Por tanto, necesitábamos trabajar también esa parte y eso fue uno de los objetivos que nos pusimos. Yo solamente quería decir que, aparte de explicar con un poquito más de detalles, que no me gustaría monopolizar, porque hay dos personas más que tienen que intervenir, pero lo que sí que me gustaría comentar es que el tema de la energía está muy vinculado a poder hacer de nuestros municipios ecológica y socialmente sostenibles. El tema de la energía yo creo que es clave ahora, pero va a ser más clave durante los próximos 4 años. Y el cambio de modelo energético basado en la eficiencia energética y en las energías renovables es básico que empiece en los municipios, ya que los gobiernos no parece que estén muy dispuestos a ir por ese camino.
ni los gobiernos nacionales, ni parece que los autonómicos, pocos tampoco, no conozco muchos que estén trabajando ese tema, pues habrá que hacerlo desde los municipios. Como hemos empezado otras políticas a favor del tema de los desahucios, de trabajar el tema de la pobreza energética, pero también ayudar a la gente en servicios sociales, de temas educativos y tal, que hemos empezado en muchos casos contra la violencia de género, en políticas que se han empezado desde los municipios, pues también va a ser el inicio de este cambio de modelo energético a partir de los municipios. Y en este momento, además, es aún más clave porque estamos a un mes de elecciones municipales, con lo cual es un momento que tenemos que hablar de este tema porque se nos tienen que comprometer los candidatos a que durante los próximos 4 años va a haber cambios de verdad y que lo van a hacer, porque una cosa que sí que es seguro que es necesario es voluntad política para poder hacer todos estos cambios. Pensar que, como os comentaba, nuestro ejemplo es sobre todo de sentido común, de intentar generar ahorros y con esos ahorros hacer inversiones, y que eso es un modelo, como os decía, que lo podrán hacer todas las ciudades. Y que se puede hacer. Y que no es necesario cambiar todas las LED y que te cobren 26 millones de euros para después decir que has ahorrado un 30% de esa energía, porque no todas las ciudades están en disposición de hacer esa inversión y porque no siempre es lo que necesita una ciudad para poder ir hacia el cambio de modelo energético. Por tanto, yo no me quería enrollar, sí que os quería destacar algunos de los proyectos, que es el proyecto que habéis visto que llamamos el 50-50, que es el que trabajamos con las escuelas. Es un proyecto que yo recomiendo a todo el mundo porque es muy fácil de implementar, pero además trabajas con la mejor materia prima que tenemos en las ciudades, que son nuestros niños y nuestras niñas. ¿Por qué? Porque estás trabajando con el presente, pero también con el futuro. Y cuando haces un proyecto como ese en que intentas ahorrar en energía, en agua, en gas, pero lo estás trabajando con los niños, con el sector educativo, con el AMPA, con los que trabajan en la limpieza y en la cocina de las escuelas, al final lo que consigues es que esos niños luego vayan a sus casas y también hagan eficiencia energética, o sea, intenten ahorrar, intenten cambiar el modelo energético en sus casas. Lo digo porque nosotros es lo que estamos logrando, talibanes de la energía. Y por tanto, os recomiendo que ese es un proyecto que es bonito, fácil de implementar, que no cuesta dinero, simplemente es voluntad y ganas de implicar al mundo educativo y a nuestros niños. Yo, si queréis, después lo hacemos con más detalles, si hay alguna pregunta, algún debate, y así os dejo hablar a vosotros, porque si no, mira, me había hecho un guión para no enrollarme demasiado, y ya lo estoy haciendo, o sea que muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y la verdad que merece la pena haber traído a Carmen desde Rubí, porque los modelos siempre nos abren el camino, ¿no? Es decir, se pueden hacer muchas cosas, requiere un esfuerzo, pero es absolutamente posible y llegamos a tener una sociedad mejor. Por eso, mirando la experiencia de Rubí y de muchas otras administraciones que están haciendo cosas con sentido común y que además mejora la calidad de vida de los vecinos, desde la plataforma por un nuevo modelo energético, a la que os invitamos también a que veáis la página web y a sumaros, estamos trabajando un programa de municipios social y ambientalmente sostenibles. Nuestra compañera Cristina Royce va a explicar más en detalle esta propuesta porque perfectamente se puede adaptar a la ciudad de Madrid. Parece que Madrid es una megápolis que es intocable, pero estas cosas perfectamente se pueden implementar y merece la pena. Y se puede trabajar a nivel, como bien decía Carmen, a nivel de las escuelas, a nivel doméstico, a nivel de las políticas industriales y a todos los niveles. Adelante, Cristina. Bueno, pues lo que se pide en este manifiesto por un municipio energéticamente sostenible es que los partidos políticos que van a concurrir a las próximas elecciones del 25 o los grupos de partidos o agrupaciones que van a concurrir, bueno, sepan que esto es una propuesta que existe y la asuman. Si
si realmente se creen que desde el municipio se pueden cambiar las cosas para los ciudadanos. Entonces, lo que pide este manifiesto es, para empezar, una planificación estratégica que haga que el cambio energético, digamos, se traspase a todos los aspectos municipales donde tiene su incidencia. En sus aspectos de sostenibilidad ambiental, los problemas de contaminación en las ciudades son cada vez más graves, de sostenibilidad social y de eficiencia energética, etcétera, ¿no? Que significan ahorros directamente económicos. El objetivo final del plan, o el objetivo central, sería la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que sea muy radical, muy fuerte, que es lo que requiere la posibilidad que tenemos de frenar el cambio climático, hasta el nivel de que sean emisiones cero para mitad del siglo en el que estamos, ¿no? Que es el nivel de reducción que se ve que va a ser necesario. Y otro tipo de plan estratégico, que sería el de acción de energía sostenible, que comience por ser consciente y por impulsar acciones de transparencia en materia energética a nivel municipal, es decir, que se haga una auditoría de los gastos energéticos, de cuáles son las provisiones energéticas que se tiene, que se elaboren indicadores que permitan ver si se va mejorando o no se va mejorando, o dónde hay que actuar en esta cuestión, y que se comience por priorizar las acciones que son más baratas y tienen mayores efectos. Normalmente las que tienen que ver con el ahorro de energía y la eficiencia. Y luego un decálogo, prácticamente, no, son 13 compromisos que se proponen como acciones a desarrollar, comenzando por la cuestión de la educación. La verdad es que la relación de los ciudadanos con la energía es muy precaria. Prácticamente se trata de darle un interruptor, de encender el gas y de pagar. Todo lo que nos digan que tenemos que pagar, sin poder distinguir qué tipo de energía queremos, o cuándo necesitamos usarla, o cómo podemos reducir el uso, que eso es un beneficio, ser conscientes de que eso es un beneficio para todo el mundo. Otra cosa que puede hacer un ayuntamiento, que pedimos, es procurar que su suministro energético tenga garantía de 100% renovable. Y como nos ha explicado Rubí, esto es perfectamente posible, o es posible en muchos casos y en un alto porcentaje. Naturalmente hay que dedicar gente a elaborar estos planes, a seguirlos, a desarrollarlos. Si no se dedica esfuerzo, no se va a conseguir nada. Así que habrá que establecer un equipo de trabajo, ¿no? Y transversal, es decir, que no solo tenga que ver con los que se ocupan de la factura de la luz del ayuntamiento, también con todos los demás que trabajan en urbanismo, asuntos sociales, etc. Y luego el ayuntamiento tiene una capacidad en sus instalaciones, que normalmente en un ayuntamiento medio son muchas, de ser ejemplarizante. Es decir, los ciudadanos tienen que ver que el ayuntamiento, aplicando medidas, es el primero que reduce su factura energética, que es posible, como nos ha explicado Carmen, ¿eh? Y además esto tiene, bueno, la posibilidad de tirar de un nicho de trabajo, que serían el tipo de gente que es capaz de poner en marcha esos procedimientos de ahorro energético, eficiencia, renovables, etcétera, que son sumamente valiosos para el ayuntamiento y para todos los ciudadanos. Los ahorros conseguidos inmediatamente que se pongan en marcha estas medidas deberían revertir, por lo menos en una buena parte, en seguir avanzando en la cuestión de ahorro, porque es cierto que cambiar las cosas requiere una inversión y también una inversión de dinero. La cuestión de los centros educativos, los ayuntamientos son los dueños de muchos de los centros, sobre todo de educación primaria y secundaria, de los pueblos y ciudades. Pues ella nos ha explicado una preciosa idea, que es que trabajando con la comunidad educativa en todos sus niveles, los ahorros que se consigan en energía reviertan pues mitad para los usos del propio colegio, lo que ellos consideren, y mitad para seguir avanzando en los procesos de ahorro en esa institución. Naturalmente, los ayuntamientos son los primeros que tienen o deberían tener contacto con los problemas de pobreza energética, ¿no? Y en este sentido, faltaría educación, apoyo, formación de los trabajadores sociales, para empezar del ayuntamiento, en estas cuestiones. Es decir, explicarles la factura de la luz, explicar la cuestión de cómo adherirse al bono social para los trabajadores sociales del ayuntamiento y también para las familias afectadas por estos problemas, ¿no? O cómo ayudarles a, con pequeñas inversiones, resolver problemas pues muy evidentes, muy grandes, por ejemplo, que tienen que ver con el aislamiento energético y con la eficiencia. Por supuesto, todas las nuevas construcciones municipales deberían hacerse con criterios de energía prácticamente nula, ¿no? Es esencial en esta cuestión, también por una cuestión no solo económica para el ayuntamiento, también ejemplarizante. Y luego está la cuestión de la movilidad.
que depende prácticamente su totalidad de los ayuntamientos. Por una parte, habría que, en algunos casos, invertir las políticas de apoyo y cada vez dar más espacio al coche privado que se han venido practicando en muchos sitios. Habría que favorecer el movimiento, digamos, caminando, peatonalizar zonas, abrir caminos para las bicicletas, porque se ha demostrado que los ciudadanos sí son capaces de usarlas habitualmente para acudir a sus obligaciones, y también favorecer la compartición de los vehículos, ¿no? Tanto en transporte público como en transporte privado. Y luego estaría un plan de sustitución de los vehículos de los ayuntamientos, los autobuses, los vehículos de limpieza, etcétera, etcétera, por vehículos eléctricos o que tengan, digamos, tipos de combustible no contaminantes. Y finalmente, habría que hablar de las medidas fiscales, el poder fiscal de los ayuntamientos para favorecer el hecho de que los ciudadanos puedan producir en sus viviendas, por ejemplo, electricidad con paneles solares, o instalarse paneles de agua caliente para reducir el consumo de combustibles fósiles en la calefacción, etcétera. Por ejemplo, mediante la bonificación de ordenanzas fiscales para hábitos de autoconsumo, la bonificación de proyectos de rehabilitación energética llevados a cabo por comunidades de vecinos, o cambio de vehículos a vehículos eléctricos, etcétera. Y finalmente lo que proponemos es que se revisen las ordenanzas municipales, porque puede haber en muchos casos conflicto entre lo que son las ordenanzas actuales y las necesidades que plantea este cambio de modelo energético. Por ejemplo, habría que abrir los permisos para la instalación de estos paneles solares en los tejados y fachadas y no obstaculizarlos. Y esto resume lo que hemos propuesto desde la plataforma, desde la Fundación Renovables, para todos los candidatos municipales. Y de hecho, esta campaña la presentamos el jueves pasado y en el acto de presentación acudieron 11 partidos políticos diferentes a nivel estatal y se han adherido a la campaña. Como bien les hemos dicho, para nosotros esto no es un contrato que sea papel mojado, sino que fiscalizaremos la ciudadanía realmente el nivel de cumplimiento de estas medidas, que son muy concretas, muy sencillas y muy fáciles de implementar. Sin más, nos vamos a meter a, que nos introduzca Jorge Morales cuáles son quizás las trabas que pueda haber en el municipio de Madrid y cuáles son las soluciones. Pero no queríamos hacer una gran charla de energía y que fuera unidireccional, sino que queremos que vosotros participéis en el debate, que nos hagáis vuestras observaciones, vuestras preguntas y que podamos enriquecerlo de esta manera. Pues sin más, Jorge, cuéntanos que acaso las trabas que está habiendo para la autoproducción eléctrica de la ciudadanía, de las empresas, por qué no se están desarrollando energías como la térmica, qué está pasando en la Comunidad de Madrid, que todos nuestros tejados están sin paneles, qué está pasando en las políticas sociales, que no se está cuidando a las personas en situación de pobreza energética, cómo afecta a la industria, la política energética, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, yo voy a hacer una introducción. Responder a todas las preguntas de Cote me llevaría no toda la noche y gran parte del día de mañana. Eres un gran tuitero y tú en 140 caracteres las cosas con mucho fundamento. Pero sí que quiero hacer algunas reflexiones sobre esto, sobre todo para introducir el debate, ¿no? Vamos a ver, empiezo por un tema, ¿no? ¿Qué es lo que os parece a vosotros que es lo más importante que ha hecho Rubí? ¿No? A lo mejor uno empieza a pensar y dice, bueno, pues por ejemplo el tema este de que hayan concienciado a los alumnos y a las alumnas de los colegios, pues es crítico, ¿no? Porque efectivamente se está fomentando un cambio de modelo desde abajo que tiene además proyección a largo plazo, ¿no? O haber hecho un proyecto integral en el ámbito energético, o sea, darse cuenta que esto afecta a todos los entornos y por tanto que no se trata de hacer una acción de cambiar unas bombillas o de hacer una actuación puntual, sino de prácticamente todas las decisiones que tome el ayuntamiento, pues que haya allí una especie de pepito grillo energético que pueda decir, oiga, un momento, esto desde el punto de vista energético es sostenible o no lo es, ¿no? Son cosas muy importantes, ¿no? Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo en que esto sea lo más importante. A mí me parece que lo más importante que ha logrado el Ayuntamiento de Rubí es que todos los partidos políticos suscriban el manifiesto de la Fundación y de la plataforma que os acaba de contar Cristina. Es una cosa espectacular. Es decir, han convertido
algo que podía ser una cuestión de un partido político, el partido político del gobierno, en algo que ya comparte todos los partidos que hay en la agrupación. Claro, esto es fundamental, porque esto sí que garantiza que el próximo equipo que salga en las elecciones va a seguir en esta línea. Lo fomentará más, lo fomentará menos, pero no va a cambiar de dirección. ¿Por qué digo esto? Porque hace no mucho estaba leyendo un libro que era de una de las personas que asesoraba al presidente Aznar, cuando lo era en el gabinete. Y el libro empieza diciendo que las renovables no son de izquierdas ni de derechas, sino que son de sentido común. Esto es absolutamente fundamental darse cuenta. Y parece que en este país no nos hemos dado cuenta del todo de este pequeño detalle, si me permitís la ironía, ¿no? Claro, además es que los políticos que tenemos en este momento, los que van a salir elegidos en las próximas elecciones, tienen más responsabilidad que los anteriores. Porque se da una circunstancia que no se daba hace tan solo 4 años, que es que ahora las renovables son más baratas. Es decir, los ayuntamientos que han ido haciendo este tipo de cosas, en general se han encontrado con dificultades porque necesitaban, por un lado, una inversión inicial, como bien ha dicho Cristina muchas veces, sobre todo los proyectos de ahorro energético. Esto lo ha sabido solventar muy bien, por ejemplo, el caso de Rubí, porque con muy poquito presupuesto han empezado y luego los propios ahorros que han ido obteniendo los han reinvertido, y esto a su vez origina más ahorros. Pero es verdad que llegado un momento, el otro día decía yo también por Twitter, en esos 140 caracteres, decía, bueno, es que empezar a ahorrar es muy fácil, porque en España derrochamos tantísima energía que cuando uno se pone de verdad a ahorrar, enseguida ahorra, ¿vale? Pero luego eso se frena y ya requiere más inversión para conseguir mayores ahorros, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se enfrentaba a estos proyectos hace 4 años, pues tenía que buscarse la vida y no era fácil, ¿no? Pero ahora es que es más barato. O sea, ahora mismo es que resulta, y esto no lo estamos diciendo desde la fundación, desde la plataforma o del teatro de barrio, esto lo está diciendo gente que os sonará, ¿no? Como Morgan Stanley, como Deutsche Bank, como VS, Banca Suiza, el otro día Citibank, etcétera, ¿no? Es decir, los bancos de inversión están diciendo, oiga, señores, que es que ahora mismo el modelo energético que tenemos no tiene sentido porque económicamente, y por supuesto cuando son los bancos de inversión, económicamente no hablan de contaminación ni de problemas sociales porque no, creo que en su cabeza no entra ese parámetro como economía. Para ellas la economía es el dinero estrictamente necesario para poner a funcionar algo. Bien, pues a ese nivel son más baratas. Y esto está cambiando radicalmente el mundo. O sea, esto no es una cuestión... yo lo he comparado en algún escrito público con la desaparición de la esclavitud a finales del siglo XIX. Es decir, esto... ¿por qué dejamos de ser esclavistas? Porque somos mejores personas ahora que hace algo más de un siglo. Pues yo estoy convencido de que no conozco a mucha gente de hace más de un siglo, pero no. Sencillamente lo que ocurría es que lo que ocurrió de repente es que aprendimos a utilizar el petróleo de una forma eficiente, a extraerlo y a utilizarlo de una forma eficiente, y eso nos cambió la vida. Pues lo que está ocurriendo ahora es algo muy similar. Y en ese sentido apelo a la responsabilidad actual de los políticos, que como digo es mucho mayor, porque tienen la posibilidad de hacer esto y hacerlo además ahorrando inmediatamente, ¿vale? Claro, ejemplos concretos, ¿no? Y con esto ya dejo abierto el debate, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, bueno, vale, lo de la fotovoltaica es verdad que es mucho más barato, es verdad que hay muchas trabas desde el punto de vista nacional, esto es clarísimo, ¿no? El famoso impuesto al sol que estaba hoy defendiendo el ministro de Industria en el Senado, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Pero hay muchas más, la propia tramitación administrativa de una pequeña instalación. Yo el otro día también comentaba públicamente que en Reino Unido IKEA vende paneles fotovoltaicos en el centro comercial y sin embargo IKEA en España no lo hace. ¿Por qué razón no lo hace? Habiendo aquí el doble de horas de sol que en Reino Unido, ¿no? Parece lógico que la multinacional, si se plantea esto como un negocio en Reino Unido, se lo plantee mucho más en España, ¿no? Claro, no lo hace porque la tramitación administrativa en Reino Unido es tan simple como el señor se coge su placa, la mete en el maletero del coche, llega a su casa y la enchufa, porque además tiene directamente un conector enchufable a un enchufe normal. No necesita nada más. Y tiene lo que yo ya he venido a llamar un electrodoméstico negativo. Es decir, en vez de consumir, produce energía, resta el contador. El contador da vueltas al revés. Entonces, es tan sencillo como eso. Y en el Reino Unido, como esto ocurre, pues la gente se lo compra y se lo pone. Aquí no. Aquí te puedes comprar un módulo fotovoltaico que en este momento te puede costar del orden de 200 euros y una instalación, legalizarla, si la quieres hacer bien, te puede costar 3.000 euros y millones de euros en dolores de cabeza.
Dolor de cabeza en cuanto a la tramitación, de a quién tienes que comunicar que vas a tener una placa, pero no se vaya a electrocutar a alguien. En fin, a la compañía, a industria, al ministerio, luego tienes que tener autorizaciones del contador, tienes que poner un contador específico, etcétera, ¿no? Es decir, hay una cantidad de trabas administrativas completamente ridículas y que se demuestra que son completamente ridículas cuando te encuentras otros países donde no existen esas trabas, ¿no? Sencillamente, o sea, el contraejemplo es muy fácil de encontrar, ¿no? Claro, cuando llegamos a las ciudades decimos, bueno, fotovoltaica, seguramente muchos os planteáis, si alguna vez subís a una azotea alta, decir, bueno, es que en Madrid, como decía Cote, prácticamente no hay fotovoltaica en las cubiertas, ¿no? Pero es que es difícil que lo haya, ¿no? Hay que entender también que una placa fotovoltaica es un circuito eléctrico interconectado. Sabéis que tiene las diferentes células, que las células entre sí están interconectadas. ¿Qué quiere decir que sea un circuito eléctrico? Lo que quiere decir es que cuando una célula está trabajando por debajo del nivel de las demás se adaptan al nivel de esa célula. Y por tanto, cuando hay una sombra en un 1% del módulo fotovoltaico, no se pierde el 1% de la potencia. Se puede perder fácilmente el 10 o incluso el 20% de la potencia total del sistema. Porque las demás, eléctricamente, se tienen que adaptar al nivel de tensión que está dando esa zona, digamos, que está sombreada, ¿no? Por tanto, es verdad que tiene dificultades plantear la instalación, sobre todo aquí en viviendas plurifamiliares, en las cubiertas plurifamiliares, plantear la fotovoltaica así, digamos, masivamente, ¿no? Esto es completamente cierto, es decir, al final la superficie útil de las cubiertas que te queda para fotovoltaica es limitada, ¿vale? Porque además la construcción, debido precisamente a las ordenanzas municipales, ha sido muy, no sé cómo describirla, iba a utilizar una expresión muy fea, pero digamos desordenada, ¿vale? Es decir, en el sentido de lo siguiente, no se ha pensado, no se ha tenido en cuenta estos temas desde cuando se hace una construcción, y entonces pues de repente aparece una antena que tiene, parece que no, pero tiene sombras, aparece una barandilla que tiene sombras, tienes el hueco del ascensor que también tiene sombras, etcétera, ¿no? Entonces vas encontrándote un montón de elementos en la cubierta que al final hacen que la superficie real disponible para la fotovoltaica sea muy pequeña, ¿no? Claro, mucha gente me plantea esto y me dice, hombre, es que vosotros los que defendéis el autoabastecimiento de energía ahora con renovables decís que son más baratas, pero estáis pensando en los pueblos. Y estoy diciendo, no. Un ejemplo, que hemos hecho el Lanzarote, ¿no? En la isla de Lanzarote nos planteamos esto y dijimos, oye, ¿para qué vamos a ir casa a casa poniendo cubiertas fotovoltaicas? Lo que tenemos son un montón de edificios públicos. Y resulta que con el 80% de los edificios públicos, de las cubiertas de edificios públicos, sin ir al 100%, solamente cogiendo el 80% de los mejores, con fotovoltaica tendríamos suficiente energía eléctrica para abastecer a toda la isla. A toda la isla quiere decir no solo el consumo doméstico, quiere decir todo el consumo de la isla. Y hay que tener en cuenta además que es una isla que tiene un consumo eléctrico importante porque desala el agua para beber, ¿vale? Por tanto, el coste eléctrico es relevante en cuanto a la aportación en la desalación de agua, ¿no? Entonces, bueno, o sea, quiero decir, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que hay que hacer un cambio de idea. Es decir, a lo mejor en vez de tener en Madrid fotovoltaica cada uno en su cubierta, lo que hay que pensar es en tener, por ejemplo, en la escuela municipal, una gran cubierta fotovoltaica compartida por todos los vecinos del barrio, ¿no? Para minimizar también las distancias en el transporte, ¿no? Y esta es la idea, es decir, se puede, claro que se puede solventar con la fotovoltaica. Y entonces alguien dice, bueno, ahora, porque es verdad que también lo que tenemos encima de la mesa es un desarrollo de la fotovoltaica enorme que seguramente nos va a permitir tener vidrios fotovoltaicos a nivel de precio al que tenemos ahora los módulos habituales de silicio en unos pocos años, ¿no? Y claro, si tú tienes un vidrio transparente que encima es capaz de producir electricidad, entonces ya no dependes de la cubierta, ya puedes empezar a producir energía a otros niveles, ¿no? ¿Y para qué entonces utilizamos las cubiertas de los edificios? Bueno, aparte de mini eólica, por ejemplo, otras fuentes, tenemos la térmica, ¿no? Una energía que en España está muy mal vista, la solar térmica, porque como se obligó a través del Código Técnico de Edificación a todas las viviendas nuevas o las reformas sustanciales de las existentes a instalar térmica, lo que se ha optado es por instalarla de la forma más barata posible. Y entonces muchas instalaciones no funcionan. Pero yo desde luego a la gente que conozco que tiene la instalación térmica de solar térmica funcionando, le va de maravilla, porque se ahorra un dineral en Madrid. Hay un montón de horas de sol y al final ahorras mucho en el agua caliente, en tener agua caliente directamente con energía renovable, ¿no? Bueno, si es más grande, por supuesto, además se puede utilizar también para calefacción. Es decir, que yo creo que todo es un poquito de sentido común y de abrir la cabeza a otros modelos, ¿no? Y por último, quería citar un ejemplo también en el tema del transporte, que es muy importante, para no hablar solo de electricidad, ¿no? Yo he venido hoy en coche eléctrico, coche 100% eléctrico, aquí está en la puerta.
¿Y por qué me he comprado un coche eléctrico? ¿Por qué razón? Pues porque me sale más barato. Hablaba un poco de antes del cambio hace 4 años, cuando me compré el último coche, tengo coches de estos de empresa que son por renting y duran 4 años, no me merecía la pena económicamente, digamos, pensando en modelo financiero de Morgan Stanley, ¿vale? O sea, sin tener en cuenta el impacto de la contaminación. Bueno, mi hijo pequeño ahora está encantado porque vamos al colegio en coche y entonces no contaminamos, ¿no? Pero mi hija mediana ya le ha dicho que no, que contaminábamos menos cuando íbamos andando, con lo cual, fijaros la evolución que va habiendo ya entre unos y otros, ¿no? Pero a lo que voy, lo hago porque me sale más barato en este momento. O sea, es decir, claro, esto da un ámbito de actuación donde ya no solamente hay dos frikis, permitidme la expresión, que se meten en esto porque están concienciados medioambientalmente, sino porque realmente a una inmensa mayoría de población le puede salir más barato. Y entonces, claro, hay un problema de formación, o de información primero y luego de formación, y en segundo lugar hay un tema de trabas también, ¿no? Pero esto es así. ¿Y por qué cuento lo del tema de movilidad? Porque, claro, la movilidad, la electrificación del transporte es un primer paso, no cabe duda. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice el manifiesto y comentaba Cristina, que hay que hablar de compartir vehículos, bien sean públicos o privados, hay que hablar de car sharing, hay que hablar de carpooling, un montón de sistemas para mejorar la movilidad y además, sobre todo, devolver las ciudades a los ciudadanos, ¿no? Es decir, los que andamos de vez en cuando, yo trato de andar todos los días al menos una hora, pues nos damos cuenta enseguida, ¿no? O sea, la ciudad está completamente vendida al coche, todas las ciudades, o la inmensa mayoría de ciudades, y esto es una cosa que es absurda, ¿no? Hay que dejar mucho más espacio ciudadano, pero eso tiene que ser progresivo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Estamos todos acostumbrados, o la gran mayoría, a tener un vehículo particular y es muy difícil cambiar de modelo radicalmente. Entonces, para mí el vehículo eléctrico es una transición, ¿vale? Es cambiar de alguien un vehículo de combustión por un vehículo eléctrico, no va a solucionar todos los problemas, aunque él inicialmente se crea que sí, pero sí que le va a abrir la mente a un montón de cosas adicionales, ¿vale? Entonces, me parece que es muy importante, ¿no? Y además, la electrificación del transporte tiene una segunda ventaja enorme, ¿no? Que es que las renovables donde más fácilmente se introducen es en el sector eléctrico. Y por tanto, pues claro, no tendría mucho sentido que electrificáramos el transporte y luego siguiéramos quemando gas y carbón para producir la energía eléctrica que va a cargar el vehículo eléctrico, ¿no? Claro, entonces ahí os dejo una idea que me dieron el otro día en la isla de Tenerife, en un congreso que tuvimos ayer, las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, ¿no? Claro, un investigador de allí, del Centro Tecnológico de Tenerife, hizo el siguiente cálculo. Dijo, si todos los vehículos de Tenerife fueran eléctricos, fijaros qué cosa, esto debería ser obligatorio. O sea, es decir, es que en Tenerife los impuestos deberían ser tan altos, en Tenerife y en Lanzarote, yo ya se lo he propuesto al Cabildo de Lanzarote, ¿no? Para tener un vehículo de combustión para que nadie se lo pudiera comprar, porque es que allí, ni dando 10 vueltas a la isla, puedes agotar la batería del coche. O sea, que es imposible. O sea, que aunque te estuvieras todo el día, necesitas 8 horas de coche para agotar la batería. Y no puedes estar en una isla 8 horas en el coche porque te vuelve loco. Entonces, como esto es así, digo, bueno, es que, pues fijaros lo que decía el investigador. Decía, si todos los vehículos de la isla fueran eléctricos, podríamos pasar del 6% actual, fijaros, Canarias tiene una penetración renovable del 6% en electricidad. Esto es bajísimo. Solo superado por Baleares, que tiene un 2%. La península tiene un 43%. ¿Vale? Por tanto, un 6% es una cosa ridícula. Bien, pues decía, podríamos llegar al 100% de renovables solamente con eólica y fotovoltaica. Claro, enseguida nos van a decir, hombre, eólica y fotovoltaica tiene un problema. ¿Qué hacemos cuando no hay sol o no hay viento? Bien, pues ahí es donde entraba el coche eléctrico. Decía, si dejáramos gestionar las baterías del coche eléctrico, ¿para qué? Dentro de las restricciones de que, lógicamente, cada usuario diga, oiga, yo quiero tener el coche cargado a las 6:30 de la mañana. Perfecto, va a estar a las 6:30, pero déjame a mí gestionar desde las 8 de la tarde, que lo dejas enchufado, hasta las 6:30, ¿cuándo cargo yo tu batería, ¿no? Bien, pues solamente con la gestión de eso podríamos llegar a un 100% de renovables. Es decir, las baterías del coche eléctrico son suficientes para eliminar ese concepto del que se está hablando tanto del respaldo. No haría falta ningún respaldo fósil para llevar a una isla a un 100% renovable, simplemente con una electrificación del transporte y una adecuada gestión de las baterías, ¿no? Entonces, con esto solamente os quería dar algunas pinceladas de la cantidad de cosas que se pueden hacer, que sin duda las restricciones a nivel nacional de la política nacional son importantes, sobre todo en lo que atañe al sector eléctrico, porque gran parte de las competencias son del gobierno central, pero que hay muchísimos ejemplos de cosas que se pueden empezar a hacer por debajo y que, desde luego, coincido con cómo acaba el vídeo de Rubí, el cambio en el modelo energético va a empezar desde abajo. Es decir, no esperemos a que el gobierno central cambie de política energética. Yo creo que lo que tiene que ver se tiene que ver en la necesidad de cambiar de política energética, porque desde los municipios se le exija ese cambio de modelo energético. Muchas gracias, Jorge. Jorge me dijo que quería animar el debate y de hecho ha sacado uno de los elementos que
que suscita en la propia plataforma bastante debate, que es vehículo eléctrico sí, ¿no? Está claro que antes que un vehículo, un motor de combustión sí, pero también defendemos mucho la menor movilidad, el menor despilfarro de recursos y por tanto apostamos no solo por, como comentaba Cristina, transporte peatonal y en bici, sino potenciar ampliamente el transporte colectivo. Pero sin lugar a dudas, el vehículo eléctrico está encima de la mesa y desde luego si se llenan las baterías del coche eléctrico con fuentes limpias, no vamos a tener las emisiones de CO2 asociadas a la quema de los combustibles fósiles. Entonces, dicho esto, queremos abrir el debate a vosotros. Tenemos que agradecer al diario público que esté retransmitiendo este debate por streaming, así que os vamos a rogar que por favor no tengáis vergüenza y que os acerquéis aquí para que os puedan ver. Si no queréis, pues os acercamos el micrófono, pero para que las personas que nos están siguiendo por streaming puedan poneros cara a vuestras preguntas y a vuestras intervenciones. Sin lugar a dudas, yo también pienso que la transición energética está en marcha, es imparable, hay grandes trabas, hay unos intereses económicos muy fuertes en contra de esta transición energética y es evidente que son las grandes energéticas, tanto para la generación de electricidad como para otros usos de la energía. Y yo creo que el cambio empieza desde abajo, y lo pongo más abajo todavía, y no por ello menos importante, para mí mucho más importante. El cambio empieza por la ciudadanía, una ciudadanía activa, informada, codecisora, que exige una política energética sostenible, inclusiva con todas las personas, y que además es responsable con el origen de las materias primas energéticas y con las consecuencias del modelo energético. De ahí que son los ciudadanos los que pueden participar en la administración más cercana, que son los municipios, en las localidades, y de ahí que sea tan importante en estas elecciones municipales y en el Ayuntamiento de Madrid que podamos crear organismos de participación ciudadana, y estoy viendo además aquí representantes de organizaciones de consumidores donde los ciudadanos también participan activamente desde el lado del consumo. Así que sin más, os dejamos el micrófono y encantados de escucharos y de escuchar vuestras aportaciones. ¿Quién se anima? Si no queréis salir en la tele, lo podéis hacer sentados, a levantar la mano. Gracias. Una pregunta fácil. Has comentado que una de las cosas que se ha hecho es a los hogares dotarles de estos aparatos que te miden el consumo eléctrico. La última vez que lo miré yo para intentar instalarlo en mi casa, creo que valía como 67 euros, una cosa así. Sí. ¿A través del ayuntamiento habéis conseguido precios más baratos o cómo se hace esto? Más o menos, por lo que yo sé, va por ahí. Entre 60 y 80, me parece que nos ha costado a nosotros también. Bueno, como las compañías, y eso eres experto, no nos deja el acceso a los datos directamente, pues lo que hemos hecho es poner ese intermedio, porque si no, no era posible. Pero aún así, ahora lo que vamos a hacer es intentar ampliar, lo pasaremos también a comercios, y intentar ampliarlo a otra parte de la ciudadanía. Y además intentar completar así de esa forma el mapa energético de nuestra ciudad, ¿no? De qué barrios son energéticamente más sostenibles o no, o con más dificultades. Hemos de tener una cosa que estaba comentando antes del coche eléctrico, que ya también Cote también comentaba. El coche eléctrico es súper importante, pero abastecido con energía renovable también. Por tanto, nosotros lo que estamos jugando es a las fotolineras. Tenemos fotolinera para cargar nuestro coche eléctrico, las motos de las policías que también, y tenemos en este momento 2, y además la gente, nuestros ciudadanos que tengan coche eléctrico pueden ir a cargarlo gratis, porque a nosotros nos sale gratis también. Les damos unas tarjetitas identificativas donde pueden cargar, y pondremos ahora una también en un parking público que tenemos al lado de la estación, y por tanto es coche eléctrico mezclada con carga de renovables. Pero además hay una cosa que no hemos comentado, pues yo he intentado que haya más debate, y perdona que me haya saltado de la comunidad Ruibrilla, es la rehabilitación de edificios.
La rehabilitación energética, primero, porque España, como representa que ya somos un país rico según los criterios europeos, los fondos europeos que van a venir durante los próximos hasta el 2020 a España van a ser en temas de, sobre todo, de eficiencia energética, energías renovables y a pesar de que el Partido Popular igual ahora lo quiere hacer para construir más aves, pero bueno, eso es otro cantar, o interconexiones, que yo creo que alguna interconexión también es necesaria, porque si no tampoco tendremos. Le meto esto para ver si pica y también lo saca. Pero sí que es verdad que el tema de rehabilitación energética de nuestros edificios que están mal construidos, porque muchos están construidos de los años 50, 60, no se ha hecho un gran proceso de rehabilitación de nuestras ciudades, porque además las ciudades no están ni en el 19 ni en el 20 se hicieron con criterios sostenibles, ni además se tuvieron en cuenta el tema energético. Siempre se pensó que vamos a tener petróleo barato y que no necesitaríamos esas ciudades de ahorro energético, ¿no? Es un gran nicho de actividad de nuevas empresas y de reconvertir a mucha de nuestra gente que con el tema de la crisis económica y el parón, y espero que sea parón por mucho tiempo de nuevas construcciones de viviendas, lo que se tienen que dedicar, podemos reconvertir a esa gente para que haga rehabilitación. Y rehabilitación con criterios de eficiencia energética. Y eso es dar trabajo a nuestras ciudades, que de verdad que lo necesitamos. Tenemos a mucha gente en paro. Y tenemos que tener nueva actividad económica. Si no, ¿qué vamos a hacer? Desde los ayuntamientos nada más con servicios sociales. Y como no tengamos trabajo, como en este país no subamos la actividad económica, no nos salimos. Por mucho que se diga de que ahora las cifras macroeconómicas son maravillosas y nos van a volver a dar hipotecas. Si la gente no tiene trabajo, ni hipotecas, ni nada, ni consumo, ni nada por el estilo. Y ese es un filón de ocupación importante, que yo creo que desde los municipios tenemos herramientas también en el tema de impuestos, no solamente de normativas, sino también bonificaciones, subvenciones, desde IAE, desde IBI y tal, que para poder hacer rehabilitación se puede hacer. ¿Vosotros recordáis la campaña de Barcelona, que es más conocida, de Barcelona Posat Guapa? Ponte guapa. Pues igual que eso para la rehabilitación de fachadas, pero para rehabilitación energética. Simplemente yo quería contar una cosita respecto a la rehabilitación de edificios. Ya dice el Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER, que más del 80% de los edificios en España necesitan rehabilitación urgente porque están construidos sin criterios de eficiencia energética. Las normas de eficiencia energética han sido muy tardías, muy laxas, y cuando ya realmente las directivas europeas han obligado a España, que además las ha traspuesto tarde y mal, ya había pinchado el boom inmobiliario. Por lo tanto, tenemos ahí un nicho para la Comunidad de Madrid inmenso de ahorrar en nuestras facturas energéticas a nivel de las ciudades y los pueblos, pero también los ciudadanos. Y como dice Carmen, son políticas, las de ahorro y eficiencia energética, netamente empleadoras. ¿Y a quién van a emplear? Pues a un sector que ha sido muy golpeado con la crisis económica, que es el sector de la construcción. Sí, yo quería, porque siempre me maravilla la capacidad que tienen los políticos de responder cosas que no les han preguntado. Que no les han preguntado, efectivamente. No, en fin, yo una vez en Twitter me enlazaba en una conversación también con Ana Pastor, porque decía, no me extraña que repreguntes, porque es que preguntas una cosa y resulta que te otra. Ha sido un ejemplo increíble, ¿no? Ha hablado de eficiencia energética, de lo que están haciendo en Rubí en términos de otras muchas cosas, y encima mete lo del tema de interconexiones por ahí, por medio, ¿no? Pero yo quería ir a la pregunta concreta, ¿vale? Que ha hecho, es decir, es verdad que es caro. Es decir, y es verdad que además es ineficiente, porque es innecesario. O sea, ahora mismo tenemos, en el 30% de las viviendas, tenemos ya los nuevos contadores estos llamados inteligentes, que son más bien listillos, más que inteligentes, que al final lo que pasa es que nos permitirían, con una pequeña modificación de hardware, podían darnos en el móvil en tiempo real el consumo eléctrico. Por tanto, no necesitaríamos nada más. Simplemente con tener el móvil ya ahorraríamos, porque ya sabríamos, ya tendríamos, esto nos ha pasado en los coches también. O sea, desde que tenemos el ordenador de a bordo sabemos lo que cuesta pisar el acelerador, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegado a la sinrazón que tenemos, nosotros desde la plataforma hemos pedido abiertamente la paralización cautelar del plan de instalación de contadores, porque consideramos que es una barbaridad, ¿no? Pero como estamos, y lo tenemos,
es verdad que hay que comprarse un elemento que es caro y que algunas familias no se lo pueden permitir. Entonces, la pregunta que te devuelvo en plan gallego es, ¿hace falta que todo el mundo tenga un contador de estos? O sea, ¿hace falta que se ponga en cada una de sus viviendas 70 euros, 80 euros para esto? Yo creo que no. La respuesta en mi juicio es no. Es decir, yo creo que lo que se puede hacer es diseñar, claro, primero correctamente la facturación para que realmente cuando uno ahorra lo vea reflejado en su recibo, porque si lo que tenemos es como lo que tenemos ahora, tarifas planas, pues te da igual, no tiene ningún incentivo a ahorrar, ¿vale? O sea, por tanto hay un problema de facturación primero, pero en segundo lugar es que, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos lo que hay es que la propia compañía eléctrica te hace ese servicio, te lo pone, porque se queda con parte del ahorro. Es decir, funciona el modelo que se llama el modelo allí ESCO, aquí el modelo S, modelo empresa de servicio energético. Es decir, hay que hacer una inversión inicial para ahorrar energía, esa inversión la hace la compañía y luego la recupera quedándose parte del ahorro durante los primeros años, ¿no? Entonces, esto se puede hacer así en España y en segundo lugar, lo que hacen estas compañías es que si no hace falta tener un medidor de forma permanente en toda la casa, porque claro, esto también es un poco la moda, ¿no? Tú cuando tienes el medidor lo miras todos los días. Cuando llevas ya 10 años con el medidor, pues no lo miras nunca, ¿no? Salvo cuando viene alguien y se lo enseñas. Entonces, lo que puedes hacer es entonces cambiarlo, ¿no? O sea, a lo mejor tiene un sentido que esté un año en tu casa y luego ir moviéndolo de una casa a otra, ¿no? Por tanto, la inversión es mucho menor. Pero claro, eso lo que requiere es que haya una política en general de fomento de este tipo de inversiones para que al final se utilice un medidor por año y casa y por tanto, si un medidor al final tiene una vida útil de 10 años como mínimo, pues ya estamos hablando de una inversión repercutible a cada cliente de 7 o de 8 euros en vez de 70 o 80 euros. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona está repartiendo estos medidores, es decir, y se están haciendo estas auditorías de ahorro y eficiencia energética en los hogares. Y aquí mismo, como no hay una voluntad quizás política, lo que sí que estamos haciendo otro tipo de organizaciones, por ejemplo nosotros, con Amigos de la Tierra, auditorías de ahorro y eficiencia energética en los hogares, donde el medidor pasa de casa en casa. Es decir, vale para el estudio, pero lo pueden usar 50 personas para 50 estudios y así pues se ahorran costes y se ahorran materiales. Ponte aquí que te vean. Bueno, me llamo Ana Echenique, soy de la... ¿Se oye bien? Ah, por debajo. Ah, no. Ya está, Ahora. sí, sí. Ahora. ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿ahora? Sí. No. Todavía no. ¿Sí? Sí. Bueno, soy Ana Echenique de la Confederación de Consumidores y Usuarios y siento haber llegado tarde. Colaboro con el Colegio de Arquitectos de Madrid en charlas, etcétera, sobre la rehabilitación de viviendas, pero el problema en este país es cultural. En un seminario en el que había más de 100 arquitectos, que se estaba hablando de rehabilitación, se me ocurrió preguntarles que quién de ellos había rehabilitado su casa. Ninguno de ellos. Y estaban en un seminario para promocionar la rehabilitación, con lo cual la cultura de la necesidad de la rehabilitación y lo que significa no está en nuestro disco duro. Entonces, mi pregunta, Carmen, es ¿cómo arrancasteis en Rubí? Porque es el gran reto que tenemos todos. Con el nivel de este país, el poco interés por el medio ambiente, lo pequeñito que es el mundo este en el que estamos, ¿cómo arrancasteis? Esa es mi gran duda porque creo que es el motor que necesitamos, tanto para el cambio de modelo energético como para todo lo que está alrededor de esto, en fin, agua, aire, mares, en fin, todo. ¿Cómo arrancamos en concienciar y sensibilizar al ciudadano? Y nosotros como consumidores hacemos un esfuerzo sobrehumano, pero ¿cómo lo habéis hecho vosotros? En la concienciación ciudadana todavía hay que trabajar mucho, y hay que reconocer que todavía hay que trabajar mucho porque yo les comento mucho, nos vemos de vez en cuando a ellos, a otra gente que está ahora moviéndose entre la Fundación Renovable, que hay que hacer un máster para saber todo este tema de energía. O sea, y los políticos, como somos el reflejo de la sociedad, que no se sabe, somos bastante analfabetos en temas de energía, los ciudadanos y los políticos aún más, pues te tienes que poner mucho para concienciarte. Y por tanto sí que es verdad que todavía necesitamos concienciar mucho, por eso a mí me gusta el proyecto de las escuelas. Concienciar mucho a ciudadana de que es importante el tema energético. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a repensar y reflexionar sobre qué políticas de sostenibilidad social y ambiental tienes que empezar a hacer, a la que profundizas un poquito te das cuenta que el tema energético es clave. Y cuando ves la luz es como aprender a leer, que ya no puedes no desaprender.
Entonces, cuando ya ves el enfoque, rápidamente, bueno, rápidamente, no tan rápidamente, porque hay que cambiar mentalidades, procedimientos administrativos, reticencias técnicas. Los arquitectos perdona, pero bueno, es que se está retransmitiendo. Es una raza aparte, ¿vale? Son personas que saben mucho, ¿vale? Y ahí hasta que entran, primero entras con el urbanismo más sostenible, después entras con el género, después entras, y ahora entras con la energía. Yo el otro día preguntaba, porque nosotros estamos haciendo un proceso que llevamos muchos años, no nos hemos salido, de intentar hacer un plan de ordenación urbanística municipal sin comernos territorio, protegiendo, bueno, pues eso es lo más difícil que hay, porque la ley está pensada para construir mucho, y entonces te da ingresos y entonces representa sostenible económicamente, no socialmente, y entonces sale. Pero si tú intentas hacer otro plan, pues te cuesta mucho. Casi te digo que no te lo sacas. O sea, por nosotros por ahora no lo hemos podido hacer. Pero entonces hablas con ellos y les cuesta ese modelo. Pero bueno, entran, lo planifican, nos ayudan, lo hacemos. Y yo el otro día se me ocurrió decir, oye, al técnico que lo lleva, ¿no? A la arquitecta que lo lleva. En tema de energía, ¿qué tenemos en el plan de ordenación, ¿no? Porque tenemos de todo, temas de residuos, de protección del suelo, de zonas verdes, de equipamientos. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos puesto? Nada. Nada. No hay nada. En nuestra normativa de los planes, bueno, por lo menos los que estamos trabajando y lo que yo he intentado investigar, porque, bueno, estoy preparando una cosa sobre urbanismo también y energía, y no hay la normativa sobre el tema de energía, no existe en los planes municipales. Por tanto, o ahora empezamos a incorporarlos, o bien empezamos a hacer planes de urbanismo sostenible, globales, más allá de la planificación obligatoria, a la que te obliga la ley, y empezamos a pensar con otros criterios, y ahí la energía tiene que ser clave. No sé, y ahora que desde que me mira, no sé si que ya estoy respondiendo lo que no me preguntan, pero lo que sí que es verdad, que empezamos primero firmando un pacto de alcaldes por la sostenibilidad en el 2008, hicimos nuestro plan. Nosotros sí, en el 2010 hicimos un análisis de lo que teníamos, hicimos el PAES, ¿no? el plan estratégico, empezamos a funcionar y a hacer algunas cosas hasta el 2011, ya empezamos a hacer algunos cambios no a las LED, pero sí de mercurio a sodio, empezamos a hacer algunas acciones. Es verdad que nosotros habíamos trabajado, por ejemplo, estos temas que sí que eran importantes, como residuos o el agua. Eso sí que lo habíamos trabajado, pero eso empezamos. Pero en el 2011 es verdad que hay la incorporación de un equipo técnico implicado y eso, el ver la luz. Llega un momento en que políticamente ves la luz y empiezas a pensar, oye, el futuro, empecemos a pensar con criterios de futuro, de criterios de más largo plazo. Y entonces es cuando empiezas a hacer un chip diferente, empiezas a integrar no solamente la parte municipal, que era el pacto de alcaldes, el compromiso, empiezas a implicar en la industria, al comercio, a los ciudadanos, y ahí también hay ese componente de que hemos intentado que haya también consenso político, que era lo que también nosotros hemos intentado, que todo el pleno municipal apoye esos planes, y cuando hemos tenido que hacer inversión, pues han apoyado luego esas inversiones que se aprueban por los plenos municipales. Porque claro, eso, y pensar que nosotros estamos en minoría, somos 8 de 25. Hemos estado a 10 de 25, pero entonces lo hemos tenido que aprobar todo con consenso. Y por cierto, va muy bien eso de consensuar. ¿Por qué? Porque al final tienes que hablar con todos y todo el mundo aporta ideas, y la experiencia en Rubí, que nunca hemos tenido mayoría absoluta y este mandato aún menos, ha sido que hablar con todos e intentar implicar a todos es bueno, porque al final estás implicando a toda la ciudadanía, son los representantes de toda la ciudadanía. Como bien dice Carmen, los políticos no son ajenos a la sociedad, y la sociedad y la energía pues poco entiende. Es decir, de hecho, en la entrada, estábamos ahí un grupillo antes de empezar la charla, se acercó una señora diciendo, ¿y aquí qué hay hoy? Yo, pues un debate sobre energía. Uy, tengo prisa, me tengo que marchar. El modelo energético nuestro es muy opaco, muy complejo.
Y eso ha creado, y yo creo que además es interesadamente opaco y complejo, porque eso les afecta. Y hemos permitido, la ciudadanía, al no entender nada de energía, lo único que entendíamos era lo que nos tocaba pagar en la factura de la luz, hemos permitido que sean otros los que tomen decisiones. Esto es lo que está cambiando, y este tipo de debate ayuda a que nosotros nos impliquemos y hagamos que nuestras instituciones pues gobiernen mejor. ¿Quieres salir aquí? Venga, adelante. No. Sí. Habéis estado comentando lo de la rehabilitación de edificios desde el punto de vista de ahorro de energía. Es que yo creo que eso debía incluir también la rehabilitación desde el punto de vista de generación de energía, en lo posible. Porque eso produciría, no cabe duda, un aumento de ocupación de la gente, y ya no solamente de la parte del ladrillo, sino de la parte un poquito más técnica, Sí. ¿no? Entonces, pero claro, chocas con el obstáculo de que los chocos de los gobiernos y de las leyes con las dificultades que ponen para esa generación de energía. Es una cosa. Y luego la otra cosa que quería decir es que, claro, los particulares o las viviendas y los usuarios tienen que ver que, además de concienciarse de que debe haber un ahorro energético y eliminación o disminución de la contaminación, pero tienen que concienciarse además de concienciarse, deben saber que están consiguiendo un ahorro real. Y lo que está pasando actualmente es que por mucho que ahorres, la factura de la luz es cada vez mayor y la del agua es cada vez mayor. Entonces, por el lado del ahorro, se está boicoteando el tema. Totalmente. O se cambian las leyes por eso, o a nivel particular se puede concienciar, pero luego, claro, hay que conseguir a través del municipio o a través ya del Estado leyes que hagan que ese ahorro sea real. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres hablar tú de...? Sí, Venga. si puedo, sí. Empiezo diciendo que Carmen, la he criticado antes, pero tiene mucho estilo, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que hace lo hace muy bien, responde lo que quiere, pero es muy interesante lo que dice, ¿eh? Digo, para que no parezca que lo que ha hecho me parece muy importante. A ver, completamente de acuerdo en el tema del ahorro y en el tema de lo que decía antes de las empresas de servicios energéticos. ¿Por qué no hay empresas de servicios energéticos en España? Porque hay una incertidumbre regulatoria brutal y nadie se atreve a invertir a largo plazo en este país. Hablábamos de cultura, ¿no? Hablaba Ana de cultura. Claro, ¿cómo se va a hacer cultura de eficiencia energética si el gobierno de España ha votado en contra de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios? Ha votado en contra. El gobierno de España, porque dice que ya había ahorrado demasiado. O sea, uno de los países de la Unión Europea que mayor dependencia tiene del exterior en cuanto al consumo de energía, comprando más del 80% de su energía del exterior. Y de despilfarro. Claro, o sea, claro, bueno, eso es... Además. En fin. O sea, quiero decir, claro, lo que ocurre es que los gobiernos los ponemos los ciudadanos y tomamos decisiones cada 4 años para poner un gobierno u otro. Esto es una conversación que tuvimos Cote y yo con el excomisario de Energía, el señor Oettinger, el señor alemán, que en un momento determinado nos dijo, oiga, si yo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que está haciendo usted su gobierno, pero yo no lo he votado, ustedes sí han votado su gobierno, ustedes o sus compañeros que están aquí, ¿qué me están diciendo, ¿no? De que yo haga algo en contra de su gobierno cuando han sido ustedes los que lo han votado, ¿no? O sea, piénseselo y cada vez que meten el papelito en la urna, pues vean a lo que hacen, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hay aquí es una política clarísima que es coherente, es decir, es coherente en el sentido de que vota en contra de eficiencia energética, sube el término fijo de la factura de la luz y fuertemente duplica el término fijo, y en ese sentido lo que hace es que pues impide ahorrar. Esto es así. O sea, nosotros desde la Plataforma por un Modelo Energético hemos lanzado hoy una campaña que se llama Yo Devuelvo, que es una campaña para animar a la gente a devolver el recibo de la luz del mes de mayo, y en uno de los simpatizantes de la campaña, que es el cantante Kiko Veneno, en su vídeo promocional que ha salido hoy por las redes y que ya ha estado en algunas televisiones hoy, lo que dice es exactamente lo que acabas de decir. Es decir, hay otros sectores o otras cosas donde puedo ahorrar, pero en el tema de la luz resulta que aunque ahorro energía, cada vez consumo menos, cada vez pago más. Es decir, ¿esto cómo puede ser? ¿Aquí qué está pasando? Claro, al final vamos a un modelo donde, si nos dejamos engañar, vamos a un modelo de tarifa plana.
Y en el fondo es lo que subyace detrás de ese impuesto al sol, desde del peaje de respaldo. Lo que nos está diciendo el gobierno es, oiga, usted tiene que pagar a las centrales aunque no funcionen, por si acaso hace falta que algún día funcione. Y eso al final, la traducción para el público no especializado es, usted tiene que pagar a la eléctrica 100 euros al mes todos los meses, con independencia de lo que usted haga. Y este es el problema. Entonces, claro, si caemos en la trampa del gobierno que está favoreciendo ese modelo de sector eléctrico, que es un modelo de negocio, pues claro, naturalmente lo tenemos muy difícil, pero tenemos una oportunidad ahora dentro de unos pocos meses de que haya otro gobierno y que ese gobierno pues tome otras decisiones, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo, por eso hablaba antes de que se pueden hacer cosas en los municipios a pesar de las grandes trabas y las grandes dificultades que hay con la normativa, sobre todo en el sector eléctrico a nivel nacional, ¿no? Y termino con un apunte, claro, luego aparecen cosas que son revolucionarias y entonces se ponen a temblar, como por ejemplo una compañía americana que ha convocado a los medios el 30 de abril para vender, no voy a decir el nombre, pero para promover una batería doméstica que tiene capacidad de almacenar energía durante una semana. Sí. La energía que necesita una casa durante una semana. Entonces, claro, eso a nosotros particularmente en la plataforma no nos parece que sea la solución. O sea, no creemos que todo el mundo tenga que tener una batería porque es absurdo. No, es innecesario, además, es una cantidad de recursos innecesario tener cada una batería. Pero al final lo que ocurre es que es una llamada de atención. Es decir, oye, cuidado, que es que ahora ya no solo es más barato poner una fotovoltaica en casa, sino que resulta que es que además, si yo pongo una batería, me desconecto de la red. Corto los cables. Y entonces ya se acabó la normativa. Ahí ya el Estado, una vez que tú desconectas los cables, el Estado ya no tiene nada que decir, ya tendrá que ver en todo caso el municipio si quiere poner o no algún tipo de impuesto local. Pero si no, no hay ningún tipo de traba para instalarse un sistema autónomo, ¿no? ¿Y nosotros por qué estamos en contra de las baterías? No en contra de las baterías, sino no tiene sentido que para la ciudad de Madrid esté todas las casas con baterías. Es consumo de recursos de nuevo, es decir, muchas de estas baterías, no digo esta en concreto, siguen siendo contaminantes a nivel ambiental y además requieren una gestión eficiente. Cuando tenemos una batería magnífica que es la red eléctrica que la hemos pagado entre todos. Entonces, lo que necesitamos es que nos dejen hacer, que dejen de ponernos trabas, y lo has explicado perfectamente, es decir, toda la política de ahorro y eficiencia energética está hecha para desincentivar el ahorro, pero aún así, el caso de Rubí es un ejemplo, se puede ahorrar hasta económicamente, y hay que utilizar los recursos con inteligencia. Entonces, se puede hacer, nos lo ponen muy difícil, yo animo a todos los vecinos de Madrid a luchar por una política energética sensata, y desde luego a las personas que tengan un mínimo de capacidad económica a que ahorren. Primero, porque cualquier medida de ahorro y eficiencia energética, y esto lo sabe muy bien Carmen, por la experiencia del ayuntamiento, muy rápidamente, a pesar de las trabas, se va a recuperar. Pero no nos olvidemos, detrás de todo nuestro modelo energético está el cambio climático. Tenemos que ahorrar emisiones. Cueste más veamos la repercusión de nuestro ahorro energético en la factura o no. Y bueno, dicho esto, ¿alguien más quiere...? Sí, sí. Solo comentarte, Jorge, una cosita. Has dicho que implementar lo que es un sistema de paneles, lo que es en la ciudad, utilizar lo que es ese espacio que se queda en los tejados casi siempre muerto, tendría pues una dificultad a la hora de implementarlo técnica, porque los paneles normalmente suelen ir en serie, todas las cédulas, y si baja una, pues bajan todas. Sin embargo, a nivel telemático, sí que existe la posibilidad de monitorización de todas esas células y ver cuál de ellas baja el consumo, con lo cual se puede llevar a cambio una sustitución eficientemente, ¿no? Para intentar tener la mayor eficiencia del sistema. Entonces, quizás ahí podría haber una fuente de trabajo, ya no de ahorro energético, sino incluso de producción de trabajo, para que ese sistema implementado pues pueda funcionar, ¿no? Eso por un lado. Y luego comentar una experiencia que a raíz de lo que has dicho del despilfarro, hace 5 o 6 años, estando por Berlín, que estuve una temporada, con unos amigos, nos llamó una atención una cosa muy curiosa, y es
allí por la noche no hay tantas luces encendidas. O sea, no necesitamos un sistema de alumbrado público que perpetuamente esté consumiendo y emitiendo contaminación lumínica para que apenas haya gente en las calles. O sea, porque el que sale por la noche a tomarse unas cervezas no necesita apenas luz. En vez de haber 5... Claro, efectivamente no. Parece una tontería, parece una tontería, pero no lo es. Si en vez de una calle de tener 10 farolas tiene 3, no resulta un problema de seguridad, porque estás en Berlín y evidentemente no hay un problema de seguridad. Quiere decir que hay otras cosas que funcionan también eficientemente. Entonces, pues no sé, la primera pregunta, vamos, la primera observación, ¿qué te parece? Si realmente ahí no habría también que hacer un trabajo de I+D+I que solucione ese posible problema. Y lo segundo, pues no sé qué es lo que opináis, sobre todo en el caso tuyo. Sí, yo te contesto de eso después. Vale. Tú la primera, Carmen la segunda. A ver, no me malinterpretes en cuanto al tema de la fotovoltaica. Yo no digo que no se pueda poner fotovoltaica en las cubiertas de los edificios en una ciudad como en Madrid. Digo que es más difícil y que hay otros usos prioritarios de la fotovoltaica que yo utilizaría antes los edificios públicos, porque al final, como bien dice Cote, la red la hemos pagado durante los últimos 120 años, está ahí, y lo que tiene todo el sentido del mundo es utilizarla. Entonces las pérdidas en la red que va a haber desde el colegio que esté más cerca de tu casa hasta tu casa son completamente despreciables, y no tiene demasiado sentido desde el punto de vista de la eficiencia del sistema en general, pensando en conjunto, instalar un montón de pequeñas instalaciones en vez de una grande, ¿vale? Que es mucho más eficiente. Esto por un lado. Ahora, dicho esto, claro que se puede, lo que tú dices, que haya un problema en una célula, se puede sustituir la célula y se puede monitorizar perfectamente. Pero yo no me refiero a que haya un problema de técnicamente sustituir una célula, me refiero a que hay una sombra, por ejemplo hay una antena que durante unas horas del día tapa el 1% de un sistema y durante otras horas tapa el otro 1% diferente, pero hace que todo el sistema esté funcionando un 10% por debajo. Tiene solución técnica porque cada una, se llama microinversores, cada una de los módulos fotovoltaicos puede tener su propia salida, y entonces ya no están conectados, digamos, entre sí en continua, y están conectados a través de la red, pero ya no dependen uno de otro para funcionar, ¿no? Hablando, digamos, en términos coloquiales. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que se puede hacer, pero entonces es mucho más caro el sistema. Entonces perdemos la eficiencia económica del sistema, ¿vale? De aquí a unos años probablemente incluso merezca la pena. O sea, yo estoy convencido que al final las cubiertas de Madrid tendrán fotovoltaica, porque es que las placas fotovoltaicas las van a regalar, es que prácticamente ya se están regalando. Y todavía hay los estudios que tenemos de Fraunhofer, el Instituto Alemán, que analiza todo esto, es que de aquí a 5 años bajarán todavía un 30% más. O sea, ya han bajado un 80%, pero es que todavía tienen recorrido de bajada, ¿no? Entonces, al final lo que ocurre es que pues eso pues se convertirá casi en el regalo, ¿no? De cuando vayas a un regalo promocional de cualquiera, pues te regalan una placa fotovoltaica y la pondrás. Sí, o igual con el bol del desayuno, ¿no? Y bueno, lo tendrás allí, pero en fin, lo que quiero decir es que al final acabaremos instalando fotovoltaica, pero que creo que hay otros usos que deberíamos priorizar, ¿no? A la hora de pensar, digo, en conjunto, no pensando en la economía individual de uno, sino en el total de la ciudad, lo que yo creo que es mejor para el total. Te contesto eso de la luz. Yo también he ido a veces al extranjero y he pensado, jolín, aquí hay muy poca luz. A mí, en mi ciudad, y mis colegas acá, les te aseguro que también, me meterían una bronca, vamos, porque tú vas a una calle y como el árbol tape la farola y no se vea mucho, tienes al vecino diciéndote que quiere más farolas y más luz. Es así, incluso nosotros hicimos el cambio de mercurio a sodio y la luz era más amarilla, entonces no se veía tanto y teníamos un montón de quejas de comerciantes de que no se ve lo mismo, que hay que ver, que habéis quitado, que fíjate, que lo que habéis hecho y tal. Entonces, bueno, la luz, estamos acostumbrados en este país a que las ciudades tenemos luz por el tema de seguridad, pero también es verdad que no es lo mismo. Rubí tiene polígonos industriales, tiene zona compacta y luego tiene urbanizaciones. Las urbanizaciones son 300 kilómetros de calles. Iluminar 300 kilómetros de calle donde vive 8.000 personas de las 75.000, pues es caro, ¿no? Pero bueno, se hace. Pero los polígonos industriales, por la noche, pues pasa mucha menos gente, muchos menos vehículos. Y ahora estamos con un proyecto nuevo
pues para analizar aquello de cuando pase un peatón o pase un camión o tal, se enciendan las luces y el resto pues estén apagadas, ¿no? Igual, o sea, hay tecnología, empieza a haber tecnología para que sea factible compatibilizar la seguridad, la iluminación y el ahorro. Empieza a ver, yo creo que el desarrollo tecnológico, lo que a mí yo que estoy ahora, me estoy poniendo mucho en este tema porque me encanta, de verdad me apasiona, creo que es el futuro, hay un montón de desarrollo tecnológico nuevo que yo creo que nos va a revolucionar en nada, en muy poco tiempo. Yo estoy detrás de los vidrios esos que tú dices transparentes. Que imagínate que todas nuestras casas le cambias el vidrio porque cuando cambias las ventanas pues han hecho o se te rompen y pones uno que te genera energía. Vamos, es maravilloso. Es que hay un montón y ahora hay muchas cosas cuando hablan de Smart City, o sea, le podríamos llamar ciudades inteligentes, sería lo más normal, ¿no? Pues con ese concepto hay muchas cosas que nos pueden ayudar precisamente en el tema de eficiencia o de energías renovables. Yo creo que ese concepto es para mí más sostenible que según que otros de Smart City, ¿eh? Y hay tecnología y hay mucha gente trabajando y yo creo que una de las cosas que aquí yo no he incidido porque si no sería largo es la colaboración universidad, municipios y empresas. Para nosotros es seguramente también otro de los grandes proyectos que nos enorgullece, ¿vale? Porque la mayoría de los proyectos que habéis visto, la Comunidad Rubí Brilla, la de pobreza energética, la de comercio sostenible, todas se han hecho con estudiantes de la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Esa colaboración, ayuntamiento, empresas y universidad, que tiene un montón de capacidad, muy buenos ingenieros, muy buenos profesores, muy buena investigación y muy buenos alumnos, hay que aprovecharla. Y ahí yo creo que es otro de los filones y que desde los municipios lo podemos hacer, porque es que, ya insisto, otras entidades se llenan mucho en la boca, pero después no tiran, entonces lo podemos hacer. Yo creo que... Y la luz, ya te digo, cuando sea regidor, aquí se dice concejal, allí es regidor, concejal o alcalde, ya verás las quejas de los ciudadanos. Yo voy a animar el debate, es decir, que es verdad que la disrupción tecnológica de las renovables es sin precedentes y que además se avanza en todas las líneas, pero así como yo considero que los políticos y las políticas tienen que estar permanentemente permeadas por la ciudadanía, también hay que tomar políticas, hay que tener voluntad política de hacer cosas que políticamente sean incorrectas, es decir, que resten votos. O sea, uno viene por la carretera de Coruña y pasa de Castilla y León a la Comunidad de Madrid y es que de repente dices, estoy en un plato de televisión, las dos vías de la autovía más las dos vías de servicios iluminadas, pero con una farola cada medio metro. ¿Qué pasa? En Castilla y León tienen una visión nocturna que los de Madrid no hemos desarrollado. Es decir, pues yo creo que es verdad que hay un despilfarro lumínico tremendo, pero que a veces hay que enfrentarse pues con la población y explicar y tomar medidas que no sean muy... A ver, peatonalizar, por ejemplo, una ciudad siempre es un conflicto, ¿eh? Sí. Ampliar aceras es un conflicto. Tienes al vecino que no puede aparcar delante de su casa. Y tú piensas, jolín, me van a votar porque he hecho una calle, que he ampliado aceras, qué maravilloso, ¿qué vas? Te resta votos. O sea, hay políticas que hasta que la gente no se conciencia y no lo ve, y no ve el beneficio social, te resta votos. Y hay que hacerlo, ¿eh? Yo creo que hay que hacerlo. Quitar el autobús por este mandato, ¿no? Peatonalizar el centro, quitar el autobús. Firmas que sí y firmas que no. O sea, pierdes votos o por un lado o por otro, pero es igual. Hay políticas que hay que hacer y es cierto que hay que hacer y que al final... Pero cuando haces pedagogía o cuando estás trabajando con la ciudadanía y lo discutes con ellos, no pasa nada tampoco. Al hilo de lo que dices tú de esto, ¿cómo se llama? De peatonalizar, pues, Sí. por ejemplo, también se podría incidir en políticas que no tengas que atravesar Madrid para ir a trabajar, sino que trabajes más en local y no necesites ni transporte público ni transporte privado, porque podrías ir o en bicicleta o andando. Sí, no solo para trabajar, hay que acercar los servicios al ciudadano, ¿no? Ahí lo del tema del comercio de proximidad también lo he explicado en el vídeo, ¿no?
O sea, eso es fundamental. O sea, si tú para comprar el pan tienes que hacerte 2 kilómetros, es que ya sabemos que la inmensa mayoría de la gente se va a coger un coche para ir a comprar el pan. Pero claro, si tú lo que fomentas es que haya panaderías cada 300 metros, pues irás andando a comprar el pan, porque no tiene sentido. Pues tú mismo te vas a dar cuenta que no tiene sentido y te va a dar más pereza coger el coche, ponerlo allí, intentar aparcar en la panadería y cogerlo, etcétera, ¿no? Y esto, claro, esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De pensar la ciudad en un término general y diseñar también la ciudad, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, podéis pasar de... de las térmicas y quería preguntar si es fácil llevar a cabo la instalación, es algo similar a poner una placa, ¿cómo se plantea? Como me lo explicaras un poco. No, es verdad que la térmica tiene más... un poquito más, efectivamente, fontanería, ¿no? O sea, es decir, la instalación térmica, para el que no conozca lo que hablamos, ¿no? La solar fotovoltaica produce electricidad directamente y la solar térmica lo que produce es agua caliente, ¿vale? Que el agua caliente luego a su vez se puede hacer circular a través de un sistema de calefacción, pero es agua caliente, ¿no? Entonces son dos tecnologías diferentes. Es una placa, pero es diferente. O sea, digamos, la fotovoltaica es una placa que es un semiconductor, es silicio, es tecnología, digamos, punta en cuanto al sistema eléctrico que tiene, y lo otro no deja de ser una cubierta lo más negra posible para que absorba la mayor cantidad de calor, y detrás lo que hay es un serpentín, es decir, algo que está maximizando la superficie de contacto con la placa negra para captar todo el calor posible y hacer circular agua a través de él, ¿no? Coge el micro porque si no, no te oyen desde el streaming. No todos los tejados se adaptan a poder poner fotovoltaicas. En este caso, no todas las viviendas podrían tener tampoco ese aplique. Si tienen una torre al lado, dado el caos urbanístico que hay, de repente puede haber una vivienda y que tenga aquí una torre que le da muchísima sombra. Si da muchísima sombra, lógicamente no se pone. Pero la diferencia de la térmica a la fotovoltaica, que es lo que quería incidir antes, es que si tú tapas un 1% de la placa, cae un 10%. Pongamos, ¿no? Depende de qué 1% sea, ¿no? Pero si tú tapas un 1% de la térmica, lo que se pierde es un 1%, no se pierde el 10%. Esto lo que quiere decir es que es más robusta frente a las sombras que la tecnología fotovoltaica, nada más. Evidentemente, si tú lo que tienes es un 80% del día sombra, no tiene sentido que pongas térmica ni fotovoltaica ni nada, tendrá sentido que hagas otra cosa. ¿Vale? Ahora, dicho esto, hay una cosa, la pregunta que vas a hacer tiene desarrollo. Voy a aprovechar para contar una cosa muy importante. Efectivamente, como dice Cote, hay fontanería. Es decir, la térmica, para aprovecharla necesitas llevar al final, o sea, poner una tubería que llegue hasta tu casa. Esa tubería normalmente lo que va es un depósito de agua caliente, y luego a su vez tienes que volver a circular el agua, es decir, luego tiene que salir el otro tubito, otra tubería, hasta arriba para que suba el agua fría y luego se vuelve a calentar, ¿no? Eso más un sistema de bombas, que es el principal problema que tiene la térmica. ¿Vale? Que luego las bombas se pueden saturar, se pueden estropear, etcétera, y hay que llevar un cierto mantenimiento. Tengo mis objeciones con Jorge. Vale, que ahora discutiremos seguro, ¿no? Se puede hacer también con sistema de termosifón, que te ahorra la bomba, pero también tienes otro problema entonces de recalentamiento de fluido, etcétera. O sea, técnicamente tiene otros problemas, pero seguro que ahora discutimos, y además es lo interesante. O sea, realmente yo os recomiendo que hagáis preguntas donde Cote y yo no estemos de acuerdo, bueno, o Carmen o Cristina, da igual, porque nos lo pasamos mucho mejor todos. Pero lo que voy es lo siguiente. A ver, la fotovoltaica ha bajado muchísimo de precio, ¿vale? Y esto ha hecho que una cosa que desde el punto de vista de ingeniería, a mí, cada vez que lo digo, me quito una asignatura de la carrera y ya me van a quitar el título directamente, es que es una cosa que es bastante absurda, pero desde fotovoltaica se puede calentar agua también. Es decir, tú puedes tener un sistema fotovoltaico que lo único que haga es, al final, en vez de llevar una tubería a tu casa, llevas un hilo, un cable, y ese cable lo metes en una resistencia eléctrica que va al mismo depósito que iría el agua caliente de un sistema térmico. Es decir, lo estás utilizando exclusivamente para producir agua, ¿vale? Esto desde el punto de vista de ingeniería es una barbaridad, porque es utilizar, digamos, energía delicada, que es energía eléctrica, para hacerlo más sencillo, que es producir calor. No tiene ningún sentido. O sea, convertir la energía solar en energía eléctrica para luego volverlo a transformar en calor. Pero, curiosamente, como ha avanzado tanto, tecnológicamente la fotovoltaica empieza a ser rentable. Y nos lo estamos encontrando, por ejemplo, en África. ¿Por qué empezamos a instalar fotovoltaica en África para calentar agua caliente? Pues muy sencillo, por el problema del mantenimiento, ¿vale? Ahora mismo la relación de superficie aproximadamente es 4:1, es decir, si tú quieres calentar el mismo volumen de agua, necesitas 4 veces más tejado
con fotovoltaica que con térmica, ¿vale? Necesitas una instalación mucho mayor. Claro, si uno pensara, bueno, pues me voy a gastar 4 veces más. No, te gastas en este momento 2 veces más, porque la relación de precio por metro cuadrado ya está 2 a 1, ¿vale? Es decir, por un metro cuadrado de térmica te gastas el doble que en un metro cuadrado de fotovoltaica. Entonces ya la relación final, al final en euros para calentar, suponiendo que no tengas problema de superficies, es decir, que tengas el espacio para ponerte las 4 placas en vez de una sola, al final el problema se está reduciendo ahora mismo en que la inversión te cuesta el doble para calentar agua caliente con fotovoltaica que con térmica, ¿vale? Que la inversión te cueste el doble, dices, hombre, el doble ya está bien, ¿no? El problema es que esto se va reduciendo. Según va bajando la fotovoltaica, cada vez esa diferencia va siendo más próxima. Pero además no tienes mantenimiento. No tienes prácticamente mantenimiento, a diferencia de la térmica. Y entonces, claro, en algunos países, desde luego, en sistemas donde los repuestos son muy difíciles de conseguir, es crítico el tema este. Pero además nos estamos dando cuenta de que también hay un tema de comodidad. Es decir, no tienes un tubo que se ve, que queda más feo, que luego hay que conducirlo hasta la vivienda, etcétera, ¿no? O sea, es decir, a lo que voy es que aquí no hay una solución perfecta para todos los casos de decir, venga, lo voy a poner en un manual, hago un panfletillo, lo distribuyo para ahí y que todo el mundo empiece a ponerse térmica fotovoltaica. No, hay que verlo y hay que ver la solución también y ver la sensibilidad también que tiene la gente que vive en el edificio y ver cuál es la mejor solución para calentar ese agua caliente, ¿no? Pero esto lo que quiero decir es que hay soluciones donde la térmica será óptima y otras veces donde incluso se puede plantear la fotovoltaica no solo para la energía eléctrica, sino también para calentar agua caliente, ¿no? Totalmente. No voy a meter en el nudo gordiano de la cuestión, que es muy técnica, pero hoy en día, a fecha de hoy, con la radiación que hay en España, tiene todo el sentido aprovechar nuestros tejados para usos térmicos y usos eléctricos. Y además uno sale de España y con radiaciones similares, infinitamente peores, están los tejados llenos de o bien paneles fotovoltaicos para la producción de electricidad o de paneles térmicos. Y no hay que tener miedo a la instalación térmica, es decir, Jorge lo ha explicado muy bien. Las personas que hicieron las grandes instalaciones térmicas en este país por cumplimiento formal con el Código Técnico de la Edificación ni le pusieron mimo ni tenían el más mínimo interés, o incluso tenían otros intereses más perversos en los que no me voy a meter y los dejo ahí apuntados. Pero es una tecnología que funciona perfectamente, es decir, hay diferentes tecnologías, desde tubos de vacío a placa plana, termosifón o el depósito abajo, y funciona perfectamente tanto para el agua caliente sanitaria como para la calefacción. El problema es cuando alguien se quiera cambiar de la calefacción eléctrica a una calefacción con calentar el agua con los paneles. Eso ya es una obra un poquito más compleja, pero es algo muy viable y además es muy viable en nuestros tejados hacer instalaciones híbridas, una parte térmica y otra parte fotovoltaica. Ese lado que te da con la antena de sombra o utilizarlo para los paneles térmicos. En definitiva, hay muchas soluciones. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos, todas las personas que tengan capacidad económica en materia de energía como en materia de alimentación, una alimentación no kilométrica que no consuma energía, con una alimentación ecológica que no consuma derivados de petróleo, como en todas otras fases. Pero es verdad que necesitamos que haya voluntad política. Yo me he reunido y además tengo buena percepción de él, el director de energía de la Comunidad de Madrid, para preguntarle, ¿cómo es posible que la Comunidad de Madrid, todos los autobuses y cientos de vallas publicitarias subvencionando ventanas de PVC, PVC, se me va con el precio voluntario del pequeño consumidor del mercado eléctrico? No me extraña. ¿Cómo es posible que sean las subvenciones a este tipo de ventanas, que no son las más sostenibles, o a calderas de condensación de gas natural? Esta es la política energética de la Comunidad de Madrid. Estas son las ayudas a la eficiencia energética para los consumidores domésticos. Respuesta: estas no son unas subvenciones de la Comunidad de Madrid. Estas son las empresas que se organizan y que hacen un pequeño descuento y consiguen esa difusión de la Comunidad de Madrid impresionante. Entonces, aquí tenemos que estar las organizaciones de consumidores, las plataformas ciudadanas y las alternativas energéticas para fomentar el sentido común. Hay muchas maneras de ahorrar. Y hay muchas maneras de ahorrar que no es quemando gas en una caldera de condensación. Todo el mundo calentamos prácticamente nuestros hogares con calderas de gas. Entonces, es una pena que hemos tenido una fabulosa ley en este gobierno, la Ley 8 del 2013,
la ley de las 3 Rs, de renovación, rehabilitaciones urbanas, realmente novedosa, porque habla de cosas estupendas, de cómo se puede rehabilitar un edificio ya existente para que sea de consumo energético casi nulo, y donde no solo están las medidas de ahorro de eficiencia energética, sino también, como usted comentaba, la producción con energías renovables. Y resulta que de esta ley, para mandar las directrices a Europa, donde ponía energías renovables, lo han reconvertido a gas natural. Tenemos que estar muy atentos porque nos las quieren colar por todas partes. Necesitamos tener una ciudadanía activa, informada, empoderada, para que consigamos que nuestros gobernantes actúen con sensatez y cuiden los intereses generales y, por supuesto, el medio ambiente, que es interés de todos. Y si no hay ninguna pregunta más, ¿alguien se anima a Había hacer? otra. Perfecto, venga. Que hemos quitado el micrófono. Cristina, de las medidas que nos planteabas, ante un supuesto cambio en la voluntad política aquí en Madrid, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde tendríamos qué prioridades crees que habría que tomar? Yo diría por una auditoría energética. ¿Los ciudadanos sabemos acaso con quién ha contratado la electricidad el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuáles son sus principales núcleos de gasto energético, etcétera? ¿Sabemos algo de eso? ¿Tenemos facilidad para acceder a esa información? Probablemente dentro de las diversas áreas políticas, o sea, de actividad del mismo ayuntamiento, tampoco lo saben, con lo cual la capacidad de reacción pues es casi nula y todo se queda igual, ¿no? Así que la cuestión de creerse que hay que hacer un plan estratégico de acción sobre la energía, pues no son solo palabras, es real, ¿no? Y luego está la cuestión de la pobreza energética, diría yo, el hecho de que nos suben la electricidad, aunque no consumamos más, ahí estamos completamente expuestos y sin ayuda, y hay mucha gente en la Comunidad de Madrid que no ha tenido este invierno posibilidad de calentarse, posibilidad de cocinar. El ayuntamiento tiene que intervenir en eso, tiene que defender a esos ciudadanos, tiene que tener la posibilidad de pedir que haya un suministro energético mínimo, elemental, por lo menos durante los inviernos, que no dependa de que la gente pague su factura cuando es evidente que no pueden hacerlo, sino no estarían en esa situación. Yo diría que eso serían medidas básicas a las que tendría que responder cualquier ayuntamiento. Y luego está la cuestión de, energía, el autoconsumo. El ayuntamiento debería posicionarse para que una ciudad tan grande como Madrid pueda autoabastecerse en alguna medida, ¿no? Comenzar a autoabastecerse. Y todos los programas de eficiencia energética que desde luego serían un yacimiento de empleo, y yo creo que la gente no tiene ni idea de cuánto dinero se podría ahorrar y cuánto confort podría ganar y seguridad para el futuro si tuviesen conocimiento de las medidas de aislamiento energético, por ejemplo. Solo con eso ya saldrían ganando mucho, pero nadie se lo cuenta. Desde luego los suministradores energéticos, que son grandes monopolios, no se lo van a contar. ¿Alguna pregunta más? Y ya la última, ¿qué os parece? No, sería para Andrés. Cuando habláis de electrificar el parque móvil, ¿hay un umbral de uso que justifique? ¿Con cualquier uso se justifica un coche eléctrico a la hora de fabricación, de reutilización, las baterías, qué hacemos con ellas, cuánto nos duran? Que a lo mejor no sé si hay umbral o no, cualquier umbral lo justifica. No solo hay un umbral de uso, sino además es un tipo de uso. El coche eléctrico consume menos energía en ciudad que en carretera. Justo lo contrario de lo que ocurre en el vehículo de combustión. El coche eléctrico en ciudad, como recupera energía en la frenada y además enseguida está a ceros, es decir, tiene un start-stop casi natural, ¿vale? Pues en los atascos y demás, moviéndose a pequeña velocidad, es mucho más eficiente que el vehículo de combustión. Entonces, por tanto, quiero decir, te salen mucho más las cuentas cuando haces muchos kilómetros dentro de la ciudad que cuando haces kilómetros, por ejemplo, en la M40. En el caso de Madrid, si haces muchos kilómetros en la M40 ya no te salen también las cuentas, te salen mejor las cuentas del otro vehículo, ¿no? No me refería solo a las cuentas monetarias, sino a las cuentas medioambientales, ¿no? Ah, bien. Con una placa de silicio, por ejemplo. Si hacer una placa de silicio me cuesta 100 kilovatios y me va a dar 99, la iría. Vamos a quemar, a eso me refería. En este caso. Sí, ahí es un poco lo que decía Gotel, la parte crítica es la batería, ¿no? O sea, es un poco lo mismo que hablábamos antes de las baterías estáticas para las viviendas, ¿no? O sea, es decir, hasta qué punto la batería, el ciclo de vida de la batería posterior al uso del coche se puede reutilizar para otra cosa o no,
¿vale? Porque si no, efectivamente, se puede dar la circunstancia perfectamente de que el sistema sea insostenible por sí mismo, ¿vale? Y por eso yo también hablaba antes de un modelo de transición, ¿vale? Que no me parece que la solución del coche eléctrico sea ni mucho menos la definitiva, pero sí que creo que es muy difícil cambiar, o prácticamente imposible, cambiar un modelo de transporte como el que tenemos ahora, un modelo de vehículos compartidos, de ciudades peatonales y tal, en 2 días, ¿no? Creo que la mayoría de la gente tiene el coche como algo casi cultural, bueno, y sin casi, y creo que el cambio natural pasa por ahí, pasa por utilizar el vehículo eléctrico, porque además te abre la mente a otras cosas, ¿no? A otras posibilidades de ahorro, o a sencillamente empezar a andar. El micrófono, que si no, no se te coge en el streaming. Si fuera solo por cuestiones económicas, mucha gente ahorraría yendo en taxi, a lo mejor, ¿no? Ahorraría dinero y seguridad incluso, ¿no? Sin duda. Pero tenemos el coche, ¿no? O sea que... Eso es. Mi Ahí está el pregunta tema iba más por cultural. el otro lado, ¿no? O sea, que el rollo Sí, sí, cultural, sí, sí. pues ahí el que hay ya está, ¿no? Si se incluyeran los costes ambientales en los precios de todo el proceso, sería inviable, porque la extracción del litio es una de las mayores barbaridades, y yo he visto en un trozo en el Salar de Uyuni como la barbaridad que es, o sea, es tremendo. Entonces, no me gusta esa transición, Jorge. Bueno, yo te digo que me plantees otra, mejor. He visto el otro día en el metro ya un anuncio de alquiler de coche por horas. ¿Lo habéis visto? Sí. Yo Sí. creo que por ahí podría ir. En caso que lo necesites, pues como las bicis. Pero coche eléctrico. No hace falta. No, pero es que no hace falta. Yo no creo que la ventaja del coche... hay que cambiar de modelo. Igual que queremos cambiar el modelo energético, queremos cambiar el modelo de transporte, y yo esta mañana quería cambiar el modelo sanitario. O sea que ya estamos bien, patas arriba. Pero yo creo que deberíamos de ir, porque toda esa... Es que al final el I+D, de Marras, nos lo acaban cobrando de una manera que eso sí que no vale tanto. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, todos estos procesos de llegar a tecnologías que van a ser solo temporales, esperemos, yo creo que no compensa. Yo creo que más vale un coche más viejito que no comprarte un coche nuevo de otro sistema híbrido o de batería o lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que saltar ya a lo otro. Yo creo que la gente que estáis en disposición de saltar, tenéis que saltar. Tenéis que saltar porque vais a dar ejemplo. Pero creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Madrid no están en disposición de hacer ese salto en este momento. O sea, no es decir, yo no veo a la gente dejando su coche y diciendo, bueno, ahora vamos a tener un pool de vehículos aquí que tengan 15 años, porque realmente para ponernos por la ciudad no necesitamos mucho más, nos vamos a comprar coches nuevos y vamos a compartir esos coches, ¿no? Yo en este momento no veo que eso sea una posibilidad real. Ahora, lo que sí que creo es que los líderes de los movimientos debéis tirar para adelante y darnos ejemplo a los demás, que seguro que aprendemos. Y nos sumamos a esto. Si me Oye, permites un sí, segundo, sí. la cuestión del transporte dentro de la energía creo que es una de las más complejas, porque así como en energía eléctrica hay una clarísima solución que incluso es económicamente viable ya, en transporte la cosa está más complicada, y probablemente haya que primero ir a una reducción. Y una reducción del transporte lo transforma todo, transforma nuestras ciudades, la extensión de las ciudades. Las urbanizaciones se vuelven casi inviables o más difíciles o para vivir de otro modo. Polígono. Hay que acercar los núcleos de tu actividad, de tu trabajo, del cole de los niños, hay que acercarlo todo. Afecta al comercio. La globalización con un transporte a un precio ambientalmente sostenible probablemente se acabó en cuanto a escala planetaria. Pero es que las soluciones, aún así va a haber que tener un transporte, por muchos motivos, porque nuestras sociedades no funcionan con cero transporte, e incluso culturalmente todos queremos transportarnos, ¿no? Pero va a haber que necesitamos una reducción muy fuerte. Aún así, con lo que quede, ¿cuál es la solución? Sobre esto yo he asistido a muchísimas discusiones y probablemente una parte tenga que ser eléctrica y probablemente el transporte urbano común debiera ser eléctrico. Las ciudades tienen un problema de contaminación enorme y probablemente algunas de ellas, en según qué zona geográfica estén, van a tenerlo todavía más. Y la reversión de la ciudad al campo me parece algo más idílico que realista, incluso, bueno, no me atrevo a decir en generaciones, pero está por ver, y además incluso para mí está por ver si es buena. Entonces, quizá haya que tener otros combustibles para el transporte.
pero dejar que los coches envejezcan es un problema de contaminación clarísimo. En fin, es una cuestión que yo creo que es complicada, tiene muchos caminos, pero hay una senda que está clarísima, hay que reducir. Y los municipios creo que tienen el poder, ¿no?, para decidir quién puede andar en coche y no por las ciudades. Lo que pasa es que, perdonad, que no quería meterme, que ya había acabado, pero es que tal como tenemos configurado en este momento nuestras ciudades y nuestros núcleos de población, las áreas metropolitanas, la de Madrid yo la conozco menos, pero la de Barcelona la conozco muchísimo. La gente necesita coche, porque además incluso las empresas, los polígonos industriales que antes tenían el transporte público, no tenían los autocares, que la gente iba a la fábrica en su autocar, ahora todo el mundo va con su coche, lógico, porque la gente ha hecho su manera de vivir, que va a la fábrica. Yo digo fábrica porque en Rubí tenemos muchas empresas, va a la fábrica, va corriendo a la guardería a buscar, o al colegio a buscar a sus niños, de ahí tiene que ir a no sé dónde, se tiene que ir a la ciudad de al lado donde tiene la escuela de música de no sé quién, y luego, por tanto, por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona, con transporte público, que es todo además centralizado en Barcelona, tú conectas, por ejemplo, Rubí y Sabadell, o Rubí y Molins por transporte público. Yo no tengo carnet de conducir, y cuando tengo que ir a Molins, por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en la universidad que tardaba 2 horas y está en coche 10 minutos. Tengo que ir a Barcelona y de Barcelona me tengo que hacer no sé qué transporte público hasta llegar a Molins. O sea, no están configurados nuestros transportes públicos para un modelo sin coche particular. Bueno, entonces, yo ahí vuelvo hay a mucha discrepar cosa. con Carmen, pero yo Bueno, creo... no está bien que te No, quedes. y estuvo bien el otro día en la presentación de Municipios Sostenibles, donde Joan Baldoví, que había sido alcalde de Sueca, es verdad que es otro, el nivel de... No sé exactamente el número de población que tiene Sueca, pero es un pueblo importante. Rediseñaron el transporte. No es lo mismo la complejidad del área metropolitana de Barcelona que lo que es una ciudad en sí o un pueblo en sí. Pero desde luego tenemos que avanzar a otro tipo de transporte, a menos movilidad. Esto se va a imponer, no va a ser una voluntad propia, es que se va a imponer la escasez de combustibles fósiles. Y el cambio climático, aunque cerremos los ojos, nos lo va a imponer, y es que no nos va a quedar otra. Entonces, desde luego nosotros apostamos por un modelo de transporte colectivo mucho más eficiente, eléctrico. El transporte colectivo eléctrico no tiene por qué depender de baterías, pero desde luego tampoco a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Necesitamos urgentemente transitar hacia un modelo bajo en CO2, y necesitamos también tecnologías de transición. Dejamos el debate aquí abierto. La energía, como ya habéis visto, es transversal a todo en nuestras vidas, afecta a la alimentación, afecta al transporte, afecta a la educación, afecta a la economía, afecta a las políticas sociales. Esto está cambiando. Yo os animo a, como acaba Elsa Ponset en todos sus vídeos, a ser pioneros del cambio. Yo os animo a todos los que estáis viendo a través del streaming de público y que estáis aquí en el Teatro del Barrio, a que seamos también pioneros en el cambio, en la transición energética, en la necesaria transición energética. Os animamos a que conozcáis la plataforma por un nuevo modelo energético, donde todos nosotros y muchísimas más personas y más de 300 y pico colectivos trabajamos activamente para la transición energética, haciendo incidencia política, acción jurídica, concienciación mediática y, por supuesto, concienciación ciudadana. Y os animamos a participar en todas nuestras acciones, unas más fáciles y otras un poco más un poco más osadas, como he oído por ahí, como la que hemos lanzado esta misma mañana, que es más allá de dar el clip de la luz, una acción que os animamos a buscar en nuestra página web, que es Yo devuelvo el recibo del mes de mayo. Está muy trabajada, tiene mucho mensaje, mucho contenido, afecta a nuestra democracia, a nuestra soberanía, a nuestro medio ambiente y a nuestra economía. Y sin más, agradecer al Teatro del Barrio que nos haya dado esta oportunidad de hablar de energía. Os animamos también a todos los que estáis escuchando desde el streaming de público a que conozcáis este precioso teatro que sirve para la transformación social de toda la ciudadanía de los vecinos de Madrid.
Y bueno, con esto acabamos, que no se quede en un mero debate sobre energía, que este año votemos con energía, con sentido de la energía, porque afecta sin lugar a dudas a nuestra vida. Muchas gracias a todos, Jorge, Cristina, Carmen, por haber venido desde Rubí, desde tan Gracias lejos. a vosotros. Te agradecemos especialmente a ti. Muchas gracias. A vosotros. ¿O es lo que te explican? Que no te cuenten kilovatios. Soy Elinor, y mientras te quieres creer lo que te dicen, yo te voy a explicar lo que de verdad pasa. El 80% de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles importados. La economía y el consumo energético aumentan en la misma proporción. Entonces, ¿podemos tener un crecimiento económico ilimitado con recursos energéticos limitados? Veamos un ejercicio práctico. 50.000 millones de euros se ingresan por el turismo en un año. 50.000 millones de euros se utilizan en recursos energéticos importados en un año. ¿Lo comido por lo servido? La situación es grave. Estamos perdiendo empresas y cerrando comercios porque no pueden soportar los continuos incrementos de los costes energéticos. Y la triste realidad es que pagamos más por menos, conocido como el efecto precio. Aunque ahorremos un 25% de energía, nuestra factura subirá un 20%. Del 2006 al 2012, el kilovatio ha subido un 71%. Mientras tanto, en el mismo periodo, una empresa eléctrica no muy lejana incrementaba sus beneficios en un 71%. A la vez, la pobreza energética sigue aumentando y en pleno siglo XXI, más de un 10% de la